guztio gaude, ezta? Bai? Vale, va. Antes de, bueno, constituida la comisión informativa, y antes de proceder a la aprobación del primer punto del orden del día, la aprobación del acta, me gustaría explicar a esta comisión que se ha recibido una propuesta de un grupo político, de H. Bildu, una propuesta que no aparece recogida en ruegos y preguntas y que la vamos a tratar y la vamos a incluir siguiendo el artículo 32 del reglamento, la vamos a incluir para su debate antes del punto tercero, que serían ruegos y preguntas. El motivo es porque se ha interpretado que realmente aquí lo que se hace es una propuesta de incorporación de un punto en el orden del día y, por lo tanto, no está reflejada en el punto de ruegos y preguntas. Lo trataremos en ese punto. A continuación, procedemos a... Vale, pero vamos a buscarla. ¿Sí? Orduan joango gara bila. Bai. Joango gara proposamenaren bila. Gu proposamen ez dugu ekarri, ez genuen ikusi horretan, itxiko gara bila momentu batean. Una pregunta. No se nos ha trasladado al resto de grupos, ¿no? Para poder tener esa propuesta y poder debatirla. ¿No se me trasladada como pregunta? No lo sé. No está incluida en el orden del día. Claro, si ahora se va a meter es para poder votar. No se va a meter. He dicho que se va a tratar, conforme al reglamento en el artículo 32, su inclusión o no en el orden del día. ¿Vale? Vale. Entonces, comenzaríamos con el primer punto del orden del día, que sería la propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna cuestión al acta? No. Pues si no hay, la damos aprobada por unanimidad y procedemos a pasar al segundo punto del orden del día, que es información general del área, acciones de promoción económica del Ayuntamiento frente a la situación de crisis sanitaria originada por COVID-19. Íñigo. Egunon denori. Paso a informar un poco las acciones de promoción económica. En primer lugar, las ayudas económicas, que se han dado por valor de 2.045.000 euros. Una son las ayudas extraordinarias para impulsar el mantenimiento de los establecimientos y del empleo, por un valor de 1,5 millones. En segundo lugar, el 8 bono 2020, programa de estímulo del consumo directo al comercio, hostelería, peluquerías, estética y empresas de ocio y turismo por valor de 400.000 euros. Y ayudas para la mejora de la competitividad y profesionalidad de las empresas por 145.000 euros. La entrega de equipos de protección también por valor de 25.000 euros, que se ha dado en colaboración con otras organizaciones, asociaciones principalmente. 30.000 mascarillas, 1.300 pantallas faciales, 400 litros de gel hidroalcohólico y 6.000 pares de guantes. También la reorientación y adaptación del asesoramiento online, tenemos presupuestado el valor de 229.000 euros para ayudas específicas y afrontar la situación generada por el COVID, para analizar nuevas necesidades de gestión de empresas, adaptación de nuevos modelos de negocio, constitución de nuevas empresas, apoyar a proyectos personas wanted online y desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos regulares. La formación, capacitación digital e innovación, mejora competitiva para el comercio y microempresas, la adaptación de esta formación y gestión por las medidas del COVID, por valor de 130.000 euros. También readaptación del Getxo Meeting por valor de 60.000 euros. Un polo de innovación empresarial por valor de 298.000 euros, que es un nuevo espacio para el emprendimiento en el puerto deportivo para alojar 16 empresas. Promociones y campañas por 191.000 euros, adaptación del Getxo Activa Tu Digital, en este caso, debido al COVID, dinamización, visualización y puesta en valor de actividad económica, comercial, hostelera y servicios personales a pie de calle, campaña digital, campaña de promoción local, promoción digital, etcétera. Y también, aunque es del área más de tesorería e intervención, nos han pasado unas medidas fiscales, el incremento, por ejemplo, de la frecuencia de pago a proveedores por valor de 14 millones,
la concesión de aplazamientos y fraccionamientos, así como la minoración de tasas de terraza por el tiempo de producción de su apertura, estimado en 55.000 euros. Y se siguen estudiando, nos trasladan otros posibles beneficios fiscales que se irán comunicando. Obviamente en colaboración con otras administraciones supramunicipales, como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, en acciones que aportarán recursos económicos directos e indirectos. Sí quería hacer de todas estas, de todo este listado de acciones, pues hincapié en 3 de ellas, y luego daré paso a Mirene para que explique técnicamente también cómo se han desarrollado, ¿vale? En cuanto a las ayudas, que tenemos el plazo hasta este viernes, acaba el viernes el plazo de solicitudes. ¿Qué objeto tiene? Pues, como he comentado, impulsar el mantenimiento de actividades de establecimientos de Getxo. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los destinatarios? Que sean personas físicas, autónomos y o socios o socias de comunidades de bienes, socias civiles sin persona jurídica o personas jurídicas, ¿vale?, que desarrollen su actividad económica en un establecimiento abierto al público en Getxo. Se consideran también que tienen estableciendo en Getxo aquellas empresas náuticas con amarre de municipio, estoy hablando de empresas de ocio, y también los taxistas con licencia en Getxo. Se asimila a establecimiento, estos 2 casos. En ningún caso se consideran, obviamente, las viviendas particulares donde se desarrolla la actividad, y es un local con atención al público. En el caso de las jurídicas, tienen que ser microempresa, es decir, que una facturación máxima de 2 millones, una plantilla que no alcance los 10 empleados y que no esté participada por otras sociedades, ¿vale? Salvo una excepción que hemos hecho en dos actividades, que son la de hostelería, básicamente porque era intensiva en personal y excedía de 10 trabajadores, y ahí hemos llegado el tamaño hasta pequeña empresa, que son 10 millones de facturación y hasta 50 empleados. Y también en las academias de formación. Entendemos que son 2 actividades que son intensivas en personal y que excedían del tamaño de microempresa para no dejarlas fuera. Vale, las cuantías. Los hechos, las actuaciones posibles son que ese local haya estado suspendido, haya sido afectado por la suspensión de apertura público, o sea, haya obligación de estar cerrado, o no habiendo estado obligado al cierre, que pueda demostrar que su facturación en el mes de abril, que es el cómputo que hemos hecho, haya descendido al menos un 75% respecto a la facturación media del 2019. Vale, las cuantías máximas, porque recuerdo que es en concurrencia competitiva esta ayuda, es decir, se cogerán todas las ayudas y se repartirán entre todos ellos. Las cuantías máximas serían 1.500 euros por cada persona física o jurídica que disponga de un local en Getxo, con atención al público, y que tenga un compromiso de tenerlo abierto 4 meses posterior a la apertura, ¿vale? Y luego a estas cuantías habría que añadir las siguientes cuantías para aquellas personas o empresas con local en Getxo que tengan un compromiso de mantenimiento de un determinado número de empleados. Sería 300 euros más a los 1.500 mencionados cuando tengan un compromiso de mantener al menos en 4 meses entre 1 y 3 trabajadores, 600 euros entre 4 y 5 trabajadores y 900 euros cuando tenga 6 trabajadores o más. ¿Vale? Vale, pues esto sería un poco el resumen de las ayudas. En cuanto al Getxo Bono, que es la siguiente actividad que hemos desarrollado. Barkatu. Honen inguruan eztabaida ematen baldin bada, emango dugu bere osotasunean ala neurriz neurri. Jakitarren, Honen inguruan zerbait esan nahi dugu, baina itxaron dezakegu bukaraino, hori da jakitarren prozedura, bakarriko. A mí me es igual, si hace preguntas contesto. Si lo que preferís ir haciendo preguntas a medida que va explicando las medidas, pues no hay mayor problema. Ordenamos un poco el debate así, pero si lo vamos a hacer así, lo continuamos. Quiero decir, si vamos a ir cortando punto por punto y luego pasamos, luego al de 4 puntos no volvemos al anterior. ¿Vale? Hori da galdera. Ez dira horren beste galdera, baizik eta gure jarrera azaldu, baina bai, hori da galdera.
No vengo dugun, bale. Horan zuek esan, berdin zait, baina jakitaren. Erosoago sentitzaren moduan, izan nahi dut. Dena batera edo baran. Pues termino la explicación de informativo y entramos a las preguntas, tanto en las ayudas como al bono gecho. Vale, respecto al bono gecho, mencionar que se ha hecho un trabajo intenso con las tres asociaciones comerciantes y también con la Asociación de Hosteleros, que el importe del bono gecho es de 400.000 euros. El importe quiere decir que si el ayuntamiento pone 400.000 euros y más o menos está subvencionando el 20% del bono, pues se pondrá en circulación aproximadamente 1.720.000 euros en el mercado. Que las empresas beneficiadas de este bono será el comercio, obviamente, exceptuando alimentación, supermercados, la hostelería cuando el consumo incluya comida, pinchos o comida, los servicios personales, peluquería, salón de estética y el ocio en cuanto a las empresas que vienen ofreciendo los servicios al municipio. Hay unas 30 empresas. Va a haber dos tipos de bonos, uno de 20 euros con una bonificación de 5, con un total de 41.280 bonos, y otro bono de 40 euros, con una bonificación de 10 euros. Vale. 4 bonos era el número máximo de bonos acumulables en la compra. Y la fecha de caducidad será el 2 de octubre por canje en los establecimientos. El número de bonos máximos por tarjeta sería un bono de 40 euros y 3 bonos de 20. Vale. También comentar que el ayuntamiento gestionará la campaña de adhesión para los establecimientos, la comunicación y difusión de esta campaña, que será a cargo del ayuntamiento a través del Getxoberri, de la web municipal, de las redes sociales, anuncios en prensa, pantalla gigante del puerto deportivo también, y todos los medios que tiene a disposición los establecimientos adheridos. 3. La gestión, tramitación, verificación y pagos de los bonos, que sale a comunicario de varios jugadores, se publicará en el BOP, nos dijeron ayer el 2 de julio. Se mandó el BOP el martes y nos han comunicado que la fecha de publicación estimada, que creo que se suelen acercar bastante, será el 2 de junio. ¿Vale? También hacer hincapié que los pagos, los cobros del bono por parte de los comerciantes hosteleros que lo usen, se van a hacer semanalmente, cuestión que anteriormente pues solían tardar bastante más. Vale, eso en cuanto al gecho bono. Y también comentaros un poco qué es eso del gecho hub. Habréis oído en unas... Se lo tengo por aquí. Vale, es... dentro de la política de promoción económica y objeto de conformar Getxo como una ciudad de oportunidades para la actividad económica, el Ayuntamiento de Getxo ha decidido crear la creación de un hub de innovación, vivero de empresas en el puerto deportivo, vinculado principalmente a sectores de la aeronáutica y deportes de deslizamiento en agua, en los que Getxo pues, quiere ser un referente. No obstante, y como con acción estratégica para paliar los efectos del COVID, se ha decidido ahora ampliar el objeto de destinatarios en el marco de innovación social, la economía social y el emprendizaje en general. Vale, entendemos que el puerto deportivo de Getxo como localización para creación de este hub viene avalada por excepcionales condiciones que dispone del desarrollo de productos innovadores en madera aplicada y con todo se pretende que este espacio sea un referente con visión internacional para instalaciones y empresas vinculadas en el sector en la que se promueven empresas y personas empresariales locales, microempresas, startups, etcétera, como un centro de innovación y polo de empresas punteras que genere, atraiga y retenga empleo e inversión. ¿Vale? El local tiene unos 225 metros cuadrados, permitirá albergar hasta 16 puestos de trabajo y salas polivalentes de reuniones de manera flexible, que incluso para albergar pequeños eventos, reuniones, trabajos colaborativos, etcétera. Vale. Y el volumen total de la inversión sería unos 298.000 euros IVA incluido y estará disponible para después del verano del 2020.
estimamos que para el mes de septiembre. Esta acción estratégica de inversión del Ayuntamiento de Guecho supone un apoyo directo a personas o entidades que promueven proyectos de promoción económica en este ámbito ampliado por las repercusiones del COVID-2019, facilitado la ubicación de las mismas. De esta manera, se contribuye a la consecución de sus objetivos empresariales, generando, a su vez, empleo y riqueza. Vale, y ya paso a Mirene para que explique un poco pues, cómo ha ido técnicamente la gestión de ayudas y, sobre todo, la gestión del bono. Sobre todo, cómo han participado las asociaciones, etcétera. Guardián. En cuanto a la campaña de Guecho Bono, como sabéis, habíamos hecho una convocatoria de ayudas a las asociaciones de comerciantes, que es la línea 1 de ayudas a la dinamización, convocatoria de 2020, en el que se habían incluido 40.000 euros, que era lo que habitualmente solíamos lanzar de campaña de Guecho Bono, para que cualquiera de las asociaciones que estuviera dispuesta a gestionarlo pudiera acceder a la ayuda y tramitar y gestionar, ¿de acuerdo? Visto que ese importe era pequeño y a petición del equipo de gobierno de ampliar la partida, analizamos las bases. Era inviable aumentar la partida en esas bases y en esa misma convocatoria porque legalmente no lo era, no estaba redactado contemplando la posibilidad de ampliar la partida, con lo cual habría que replantearlo todo. En ese momento, como en la línea 1, aparte del Guecho Bono, también tiene las acciones de dinamización, pues se plantea a las asociaciones si esas partidas, que son 50.000 euros adicionales, 40.000 Guecho Bono y 50.000 de ayudas a la dinamización, se pueden destinar a dar liquidez a las empresas en la campaña de Guecho Bono. Inicialmente, tras primeras conversaciones, se nos pide, con toda la lógica y razonamiento del mundo, que les expliquemos cuál sería la campaña de Guecho Bono, en qué términos se desarrollaría y cómo sería. A lo que convocamos una reunión con las 3 asociaciones de comerciantes y la de hostelería para intentar acordar en qué términos se desarrollaría el Guecho Bono y con la decisión que tomaran desistir de la ayuda de la línea 1, de forma que teníamos los 90.000 euros de la línea 1 disponibles para aumentarlo con las partidas que se sacaran o sacara por decisión del equipo de gobierno, para destinarlo a una campaña Guecho Bono nueva, más importante y con más dotación. Tuvimos 2 reuniones. El desistimiento no ha llegado hasta el final, hasta que todos han estado convencidos de la importancia que tenía el llegar a un acuerdo y a un consenso. Evidentemente, no en todos los aspectos han estado de acuerdo, pero han entendido que tenían que arreglarse entre todas. Y bueno, en principio hemos llegado al resultado que os dice Íñigo, ¿no? 400.000 euros de bonificación, significa 1.720.000 euros de volumen de negocio en el municipio entre los comercios, la hostelería, los servicios personales de peluquería y salones de belleza y las empresas de turismo relacionadas exclusivamente con las que ofrecen producto para conocer el municipio. Entonces, entre esas empresas, decidido por consenso, son las que van a poder adherirse a la campaña y a las que todos como ciudadanos vamos a poder bonificarnos en sus servicios o en sus productos. Aspectos importantes. Querían liquidez, pago semanal. O sea, el pago semanal ha sido una de las condiciones que se han consensuado y pago semanal. Se dijo que la campaña tenía que ser corta para que les diera liquidez. Inicialmente iban a ser 2 meses porque había una partida y se ha duplicado el periodo porque hay el doble de partidas. Es decir, hay 400.000 euros, se ha duplicado el periodo. Es decir, hemos ido respondiendo un poco y consensuando con las asociaciones aquello que veían ellos que era muy importante para sus empresas. La liquidez y el poder tener volumen de negocio en este periodo tan difícil, tan complicado. ¿Alguna explicación más, Mirene? No. Bueno, pues entonces comenzaríamos con un turno de preguntas. Bai, bueno, lehenengo milioi eta erdi famatu hori aipagarria dela, birritan saldu dituzuelako saretan, baina, bueno, milioi eta erdi famatu hori ez du txarto ikusten,
baina guretzako badauka bi akats nabarmen. Eta saltzen den eraginkortasuna erabat murriztu dezaketenak. Batetik, hori partida itxia da, hau da, prorrateatu egingo da, nahiz eta zuek esan 1.500 euro izango direla, eta hori egitu zaizkio esate baterako 8 langile izan da beste 900, hau da, 2.000 euro, edo nor pentsa dezake prorrateatzen baldin bada 1.500 eurotan 1.000 eskari egonda, akau. Ez da egongo 1.500 euro, eta ez dira egongo 2.000 euro egiten diren eskarien arabera. Baina, agian hori baino larriagoa, ez azken fina pentsa ezakegu, igual ez da horren beste eskari, eta igual prorrateoa ez da beharrezkoa, baina behintzat hori da zuek aurre ikusi duzuena. Horiek erabakitzeko ematen duzuen ahalmena. Esan bezala, bihar bukatzen da eskaria jasotzeko epea, eta udalak bere gain hartzen ditu 3 gehienez, 3 hilabeteko epean erantzungo duela. Horrek esan nahi du udalak, gerta daitekeela udalak ordaintzen hastea abuztuaren 22. Oporregunetan, normalean, karo. Dendariei eta salerozlei eskatzen zaizkie 4 hilabetetan irekita egotea, konpromisu hori egotea, baina dirua helduko zaie COVID-aren itxiera dekretatu zenetik eta 6 hilabetetara. Agian ez dira heltzen egun horretarako, ez dira heltzen diru hori kobratzera berandu delako. Hori bere momentuan komentatu genuen, bere momentuan esan zenuten kontuan hartuko zenutela eta ez zenuten hartu kontuan. Eta zergaitik ez zenuten hartu kontuan? Egia esateko ezakigu. Seguk bere momentuan, gure kasuan, lehenengo proposamena neurri ekonomikoen inguruan egin genuen martxoaren 18an. Lehenengo proposamena, denon artean eztabaidatua izan zedin. Bigarren proposamena registratu genuen apirilaren 16an. Baita ere, neurri ekonomikoak eta sozioekonomia laguntzeko nolabait. Beti esan zaigu, izan ditugun bileretan kontuan hartuko direla, baina ez dakigu zergaitik ez diren kontuan hartu. Agian guk egindako proposamen batzuk ezin dira egin, baina ez dakigu, inork ez du hitz egin inorekin horretarako. Eta hortaz aparte, esan behar dugu gure ustez oso berandu atera dela laguntza hau. Oso berandu. Deialdia egin zen, krisia izendatu do martxoaren 15etik eta 2 hilabetetara. Oso berandu. Hori laguntzen inguruan. Getxobonoaren inguruan antzeko parezido. Hau da, proposamena egin genuen, ez dakit noizen genuen getxobonoaren proposamena, baina izango zan apilaren bukaeran. Getxobonoaren kasuan proposamena alderdi guztiei bidali beharrean ere, bidali genien, baina baita ere bereziki zuri bidali genizun, bereziki zuri sustapen ekonomikoko arduraduna zarako, komentatu zenun itxengo genuela, eta zeuena kaleratu inda. Zer ikusten diogu guk zeuen getxobonoari? Guk planteatzen genuen bestera batera. Agian gurea ere, gauza bera, igual etzen bideragarria, igual akats juridiko batzut zeuzkan, auskalo gertatuko zen, baina ez daukagu inolako erantzunik horri. Zeue planteatzen duzuen getxobonoan gure ustez, naizta esan ostalaritza sartzen dala, agian batez bez hartzen direla dira jatetxeak, tabernak adibidez erraza da, hau da, zaila da. Zu tabernan ordaindu behar duzu una ronda de 25 euritos. Eta kontuan izan da, joan behar garela, panaka, apurka, eta ez dakiz eba, edo jaten duzu, edo auskalo zer eraten duzun tabernetan, denok egon gora igual, gintonika gora eta bera. Hori kontuan hartzeko zerbait izango litzateke, gure proposamenean horregatik etxobonoa txikiagoa zen, 10 eurotan kokatzen zen, baina, guk onartzen dugu agian zeuen proposamena izango duela nolabaiteko oinarri bat eta gurea igual txarto egon daitekela. Kontua da berriro esandakoa, prozedura txarra. Eta prozedura txarra eta gero orain azaldu zaigun zerbait 3 galdetu duguna,
eta galdetu izan dugunean erantzun txarra jaso ditugula, baina orain azaldu zegu zer gertatzen da linea batekin. Zergaitik elkartei esaten zaie uko egin behar dietela beraien dinamizazioarako aurre ikusita zegoen partida bati. Orain horrela azalduta ulertu dezakegu arrazoia, baina pentsa dezakegu ere beste bide batzuk ere badauzela. 80.000 euro lortu dituzue era horretan. 80.000 euro, gero ogasun batzordean ikusiko dugu okerrez banago 20 milioi inguru konsolidatzen direla diru zaintza gerakinean, hombre, nik uste 80.000 euro edo 400.000 euro beste hainbat lekutatik atera daitezkela. Eta hasieratik esan dugu ere, beste guztiei murrizketak eskatu aurretik, agian hasi beharko ginateke gure buruarengan pentsaten, eta aztertzen abertzen nolako murrizketak inposatu aldizkiogu gure buruari beste guztiei gutxienez eredua izateko. Murrizketa simple batekin 200.000 euro lortu diteke. Guztion soldatak eta alderdi politikoen aportazioak eta dietak 120 batean jaitsita 200.000 euro lortzen ditugu. Kontuan hartzeko, beste murrizketa bat, diru ateatzeko beste leku batetik. Hori Getxobonarentzat. Bestea ez dakigu zer esan. Ikusiko dugu, ea ez den gertatzen Menturienako enpresatoki famatu horrekin bezala, baina ikusten duzunez, guk hasieran esan dugu eta mantentzen dugu, aurretik datorkiguna, gure ustez ez da, izaten, nahiko larria izango da, aurretik ikus ditzakegu, gaur dauzkagu baina lonja gehiago itxita, diru gutxiago eta dirua denon betikoen eskuetan egoten baldin badago auskalo zenolako eredua inpozatzen zaigu por la fuerza del mercado, que se dice. Eta aurretik datorkigun krisiari aurre egiteko gure ustez denon artean egin beharko genuke hausnarketa bat, erderaz esaten denak hauzonkitau, benetan aztertzeko zenolako herria nahi dugu etorkizun batean. Eta etorkizun batean esaten dugunean ez da 2021 urtean, baizik eta agian 25. 26. urtean. Hori behin da berriro eskatu dugu eta ez dugu inolako erantzuni jaso baita ere. Bueno, bai, ez da egia hori. Erantzuna jasotzen dugu ekintzen komunikazioaren bitartez. Hau da, beti ekintza gertatzen dira, ekintza hori publizitatzen dira eta ondorioztatu dezakegu guk zein izango da jasoko dugun erantzuna. Hala ere gu berrezen dugu esaten duguna. Gure ustez, Getxoko ekonomiak behar dago hausnarketa sakon bat ikusteko nola joan nahi dugun. Ez dakit noraino dauka zentzurik turismoaren aldeko apostu sendoa egitea aurretik datorkigun egoerarekin. Esate baterako, baina agian erratuta egon gaitezke. Horregatik planteatzen dugun, mai horretan planteatzen genuen bai eragile politiko, eragile sozial, ekonomikoak eta baita ere teknikarien presentzia ikusteko zer gertatzen den eta zer ez den gertatzen, benetan. Baina hori ez da gertatzen. Argi daukaguna da, iraganeko formulak erabilita, ez diogula etorkizunari aukera berririk emango. Izango dugu betiko akatsak egiten. Eta ja bukatzeko, perora eta honekin, herri honek, udal honek eskegita daukan komertzio plangintza, okerrez banago, 2008 urtean egin zuen. 12 urte pasadira, kristolako krisi ekonomikoa, eta horren ostean kristolako krisi sanitario eta ekonomikoa. Horrek beste erantzun batzuk behar ditu, eta bere momentuan esan genuen, eta alderdikeriak alde batera utzi. Esan genuen eta esango dugu berriro. Guk horretarako eskaintzen duguna da gure lau zinegotzien lana, eta da Getxoko lau zinegotzien lana. Ez Getxoko EH Bilduko lau zinegotzien lana. Ez dakit ulertzen den zer esan nahi dugun. Eta ja itzituko naz, azkenean pentsatzen du baita ere askotan esan dugula esaten ari naizen hemen, eta inoiz ez dugula inolako erantzunik jaso. Ikusten duguna, neurri batzuk eraginkorrak izan daitezkenak, beste batzuk oztopoak izan ditzakete, ikusiko dugu zein da horiek daukaten benetako eragina,
eskazak dira, berantierrak, eta eskertuko genuke beste prozedura bat, ez gulgatik, baizik eta beste prozedura desberdinak egon barko lirateke. Eta prozedura desberdin horretan eta etorkizun eraikitze horretan, jarrera guztiak eta esperientzia guztiak beharrezkoak direlako eta kontuan hartzekoak. Naiz eta batzu pentsatu, batzuen subnormalidade berria izan, baina horiek ere kontuan hartu beharrekoak dira. Eta besterik ez, hori da gure jarrera azaldutako guztiaren inguruan. Vale, en cuanto a ser tarde, bueno, yo en primer lugar, se me ha olvidado antes, quería agradecer el esfuerzo, el trabajo y la profesionalidad que ha tenido el equipo del Departamento de Promoción Económica, porque aunque pueda parecer tarde para las personas, y no solamente a la oposición, me refiero al propio comerciante y las personas de pie a calle, bueno, pues redactar las bases teniendo en cuenta, en este caso, por ejemplo, que a veces hay que rectificar porque aparecen otras bases, como fue el caso de Lanbide, donde teníamos hechos solucionables parecidos, tuvimos que corregir algunas cosas para que sean compatibles con ellas, siempre pensando para que sea lo más compatible posible, y redactar unas bases no es fácil, no es una tarea nada fácil. Y en cuanto a tarde y poco, pues bueno, todo es opinable. Ahora, nuestras bases se publicaron el 7 de mayo y he cogido, esa misma semana hubo 2 bases más que se publicaron, más son municipios cercanos, uno es Santurtzi y otro es Baracaldo. Santurtzi lo publicó, creo que fue el lunes, que fue 4 y destinó 450.000 euros. Y Baracaldo lo publicó el día 6 y destinó 550.000 euros. Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos en medio de población de unos y otros, pues tampoco me parece poco. Si tenemos en cuenta, en cuanto a los 3 meses, ese es el mínimo legal que nos permite para resolverlo, pero obviamente vamos a hacer un esfuerzo y hay compromiso técnico de todo el departamento en resolverlo lo antes posible. Sí que es verdad que cuando va en concurrencia competitiva se tarda un poco más, pero también se llega a todos. Nada es perfecto. Lanbide no era en concurrencia competitiva y hubo un caos para poder estar el primero y mucha gente se quedó fuera. Entonces, bueno, nada es perfecto. Nosotros hemos decidido ir en concurrencia competitiva. Sí creo que hemos actuado también bastante deprisa con el Getxo Bono y de forma participada con las asociaciones, y en cuanto recuperemos el foro, pues obviamente estamos deseando que el foro consultivo se convoque para poder participar todos también en las medidas. ¿Que habrá más medidas? Pues vamos a ver estas medidas cómo funcionan, vamos a ver qué resultados tienen. Yo espero que no vayan a cobrar en esas fechas que Ivonne ha comentado, obviamente espero bastante antes. El Getxo Bono creo que ya nos han dicho que estará preparado para principios de junio y en julio estará ya en marcha y veremos si tiene efectos o no tiene efectos. Y eso en cuanto a que es poco y tarde, pues bueno, no es fácil realizar todo esto en bases, con publicaciones, etcétera. Y yo creo que en Getxo Bono, pues desde luego, como ha explicado técnicamente, han participado las asociaciones, han hecho sus aportaciones y algunas hemos tenido en cuenta. ¿Alguna otra? Paula. Bueno, lo primero quería trasladar mi comprensión por la dificultad técnica que haya podido tener la redacción de esas bases. Lógicamente no es fácil, pero por otro lado, cuando fuimos a tratar esto, sí que me gustaría decir que se nos pasó con muy poquita antelación y se nos dijo que se iba a sacar porque iba ya al Getxo Berri. Quiero decir, aun teniendo esa dificultad, la redacción de las bases, que es comprensible, y también agradezco el trabajo que se haya podido hacer desde el área, como no podía ser de otra manera, creo que toca también volver a pedir que se nos tenga en cuenta con tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de ese poco tiempo con el que contamos, sí que se hicieron propuestas in situ. Yo misma también hice la propuesta de que los 3 meses de resolución me parecían larguísimos, porque hay gente que
está ahogada ya y que a ver si se puede hacer de forma escalonada esa asignación o esa resolución para que quienes primero lo pidieran pudieran ir recibiéndolo. En ningún momento se habló de trabas técnicas, es que no se dio tiempo a poder recoger las ideas, poder trasladarlas al área y poder tener algún tipo de criterio o poder incluirlas. Y, por supuesto, luego la sorpresa fue que por supuesto, lo que se publicó en nota de prensa y demás era con los criterios ya decididos y para nada teniendo en cuenta alguna de las propuestas que habíamos hecho. La otra cosa que desde luego yo no comprendía era el tema de que estuviera el dinero limitado. Cuando digo limitado es, puede que no sea poco por el momento, el 1,5 millones, es posible que se tenga que hacer otra partida, volver a sacar otra tanda de ayudas, es posible que ahora estemos cubriendo algo, pero va a haber mucho más que cubrir, en eso seguramente acabaremos coincidiendo y será más a corto plazo de lo que parece, pero también el tema del prorrateo me parece completamente injusto, me parece que quien lo pida va a necesitar eso o más, decir que ese 1,5 millones puede estar bien depende de las solicitudes que haya. Quizá ahora no parezca poca cantidad, pero eso lo van a determinar quienes necesiten las ayudas, quienes las soliciten. Si se esperan X solicitudes y esas solicitudes luego se acaban superando porque pensamos que iba a haber o se hacía una estimación menor, lo que significa es que Getxo realmente tiene una necesidad mucho más grande. Entonces lo que creo es que sacar 1,5 millones ya limitado y diciendo que se va a prorratear en caso de que haya más solicitudes de las esperadas, también, pues bueno, yo entiendo que desde el comercio y todos aquellos autónomas que están destinados a estas ayudas, pues hombre, puede parecer algo un tanto extraño, ¿no? Yo desde luego soy más partidaria de que se aumente el dinero hasta donde sea necesario, que a todo el mundo se le dé el máximo si cumple con los requisitos que están establecidos en esas bases tan trabajadas y que si hay que sacar más dinero se saque, cuando toque, con el esfuerzo que haga falta, con los acuerdos que hagan falta. Yo ahí también coincido con EH Bildu, esto no es un tema de partido, esto es un tema de que todos y todas vamos a ver las necesidades. Entonces, bueno, tender la mano a que esto se flexibilice, se saque lo antes posible, a pesar de las dificultades que pueda haber, y que se tenga en cuenta pues que estamos dispuestas a colaborar, porque eso es lo que necesitan ahora mismo comerciantes, autónomas, todo el mundo. Entonces, bueno, el tema de las prioridades que se puedan poner y de las ayudas que se puedan sacar y el dinero que se destina a cada cosa, seguramente diferiremos muchísimo. Hay ciertas campañas o cosas que se han estado relatando aquí que yo creo que las cantidades quizá yo las hubiese repartido de otra manera, seguramente desde el resto de grupos les pasaba algo similar, pero bueno. Y sí que nos gustaría pues bueno, que se escuchen y se recojan nuestras propuestas de aquí en adelante para no seguir cometiendo algunos errores que creemos que no nos van a llevar muy lejos como corporación, al menos para poder trabajar con más cooperación y más entendimiento. Gracias. ¿Se contestaron? Vale. Sí. No, Vale. me ha resultado curioso que la chapuza de Lanbide la pongas tú de ejemplo, pero sí, evidentemente no hay que hacer la chapuza que hizo Lanbide. Las ayudas ni se dan al que más corre, ni se reparten por sorteo. Pero decidir que las ayudas son en concurrencia o decidir que la partida es limitada es lo que te obliga a esperar hasta el final para repartir las ayudas. De alguna manera, si tú prevés una partida ampliable en función de necesidades y que las ayudas se vayan resolviendo según se hace la solicitud, posiblemente se pueda acelerar ese proceso. Pero vuelvo a lo mismo. Como no tenemos ni idea, como habéis creado un foro de empresas que nos vendíais como que iba a funcionar muy bien, un foro para funcionar, pero aquí nadie consulta con nadie, pues entonces no sabemos, porque es posible que esté equivocado, insisto, podemos estar muy equivocados, pero queremos ver los criterios técnicos, que no siempre son absolutos los criterios técnicos, pero no lo estamos. No lo estamos. Lo que dice Paula es cierto. Hacemos convocatorias y ¡pum! Te lo encuentras en las noticias. Tú y yo habíamos quedado para hablar el viernes pasado. No lo hemos hecho, pero la rueda de prensa ya salió. Insisto, vendiendo otra vez la que ya habíais vendiendo antes. Hablando de 3 millones de euros cuando antes habíais vendido 1,5 millones de euros. Tal bien a alguien le queréis hacer creer que son 4,5, pero las cosas son como son. Entonces, insisto sobre el tema, pueden estar todo fenomenal, podemos estar equivocados de arriba a abajo y podemos también dedicarnos a hacer cuestiones partidistas de ver quién tiene razón y suicidarnos cada uno a su forma. Eso es una lección que va en cada uno de ellos. Nosotros insistimos, lo que nos viene por delante es bastante, a nuestro entender, peligroso,
porque se va a generar un desierto socioeconómico en este municipio mayor de lo que ya tenemos, que ya es bastante considerable, limitado a una serie de que son aquí lo único que se abre son peluquerías, tiendas de estética e inmobiliarias, no se abre nada más, pero se cierran muchas, y fruterías, perdón, pero se cierran muchas cosas, y cuando haya que invertir, quien va a tener dinero es quien lo tiene, y más cuando estamos haciendo cosas como favorecer también cosas como el comercio local, el comercio online, el no sé qué, no sé cuántos. Hay que reflexionar sobre todo eso, pero reflexionar bien y sin pensar en cuestiones de quién tiene razón, quién propone y quién no propone. Da lo mismo, pero hagámoslo, pero no lo estamos viendo. Lo que vemos es, os decimos que vamos a hacer esto, como dice Paula, contestarnos rápido porque va al Getxoberri. Ojo, absolutamente fundamental, que va al Getxoberri. No iba al boletín oficial de Vizcaya, no, al Getxoberri. Pues esas actitudes son las que nosotros reclamamos que se cambien, y ya lo hemos dicho. Entonces, ¿que estamos equivocados en nuestras críticas? Igual sí, pensamos que muchas no, pero vamos a asumir que podemos estar equivocados. ¿Que los técnicos tienen que decirnos cómo son las cosas? Vamos a escucharles, pero que nos escuchen a nosotros también, y a un montón de gente, a la gente que está, porque claro, me imagino que todos los hosteleros también están equivocados cuando dicen que no abren ni ponen los carteles. Quiero decir, habrá que escucharles qué tienen que decir. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo entre todos y entre todas. Pero, entre tanto, podemos seguir sacando ayudas y fijándonos en cuestiones jurídicas, que no sé qué, no sé cuántos, en vez de pensar más allá. Vale. Creo que se han dado cumplidas explicaciones al respecto. Ha sido debatido el tema y si no hay ninguna otra cuestión diferente de lo que yo se ha tratado, os le agradecería la presencia, Mirene, y pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Como he comentado al principio en la constitución de la comisión, se presentó con fecha 7 de mayo una pregunta, un ruego, y a tenor de lo que plantea el propio texto, se ha entendido que realmente al pedir que se examinen y que en su caso se pasen a votación los puntos que se planteaba como una posible campaña de apoyo al comercio local, consideramos que para que esto fuera así no era un ruego y por lo tanto debería de ser tratado como la inclusión de un punto en el orden del día. La inclusión de un punto en el orden del día, tal y como recoge el artículo 30.2 del reglamento municipal, dice que para poder tratar asuntos no incluidos en el orden del día a propuesta del presidente de la comisión o de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión. Con lo cual, tendremos que pasar a votación este punto para ver si se incluye o no. Quiero decir que lo que se plantea, insisto, es una campaña de apoyo al comercio local y, fundamentalmente, por resumirlo de alguna forma, aparece pues el tema de los bonos que ya ha sido debatido en esta comisión. Por lo tanto, votos a favor. Balligón. Nik uste dut, egiten den erreglamentarioen interpretazioa ez dakit egokia da, batetik. Guk eskaria egiten baldin badugu, presidenteak ahalmen guztia dauka eskari hori jasotzeko eta zuzenean gaiordenean sartzeko. Horrela ulertzen dugu erreglamentuak. Gero hori ez bada egiten, agian guk eskatu beharko genuke hori sartzea. Claro, guk eskatu diogu presidenteari gaiordenean sartzea. Ikusi dugu gaiordenean ez dagoela, ez dut sartu. Hala ere ez dakago inolako arazorik hori bozkatzeko, emaitza gutxi gora bera baki uzen izango den. Gutxi gora bera horren asmoa azaldu dut orain zer den, denon artean lantzea, beraz ez daukat inolako arazorik hori bozkatzeko. Baina berriro dinot, gure ustez eta reglamenduaren interpretazioa da guk presidenteari eskaria egiten baldin badugu, presidenteak ahalmen guztia dauka gaiordena eratzeko eta zentzu horretan puntu hori gaiordenean sartzeko. Ez zertan egon beharrik honelako bozkaketarik. Bozkaketa hau da, bigarren aukera norentzateko. En este caso, según y lo he leído textualmente, dice el artículo, entiendo que H. Bildu quiere interpretarlo así, pero dice que podrán tratarse
asuntos no incluidos en el orden del día a propuesta de la Presidencia, que no es el caso, o a través de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión. Traemos, y este presidente, en este caso esta presidenta, sí que trae a consideración que hay un grupo político que quiere introducir un punto en el orden del día. Y por lo tanto tendríamos que votarlo. Con lo cual hace falta mayoría absoluta para que en su caso fuera introducido y paso a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, no alcanza mayoría absoluta, no se incluye en el orden del día. Pasaríamos al punto 3 de ruegos y preguntas, y aquí tenemos una serie de preguntas que vamos a comenzar con la primera, porque era una pregunta que había quedado pendiente de una anterior comisión, si bien se había respondido, creo que en parte. La pregunta sería solicitud de información sobre el mercado municipal de Algorta, que hace H. Bildu. Íñigo. Horren inguruan, jaso genuen oain buruz ari naz, galderak bi zati zeukan, batetik bat erantzun dago, hau da, noiz hartuko zuen udalak bere gain erdiko gunearen gestioa, hori plenoan egin zen, eta guk esan genuen bigarren galdera mantendu nahi genuela, eta da, ea erdiko irla horretatik aparte, beste utzi dauden beste gune batzuk kudeatu etxeko asmoa daukan udalak ala ez. Eta zen izango da baita ere erdiko irla horretan egingo den kudeaketa. Eta horrekin lotuta eta lehen esan dudanaren arira, naiz eta itxaropena ez dugu inoiz galtzen. Eta esaten dugu, agian merkatuaren etorkizunaren inguruan hausnarketa amankomun bat izan beharko genuke ikusteko zer nolako funtzioa bete dezake merkatuak berak Algortako sozioekonomiaren berpistean, baina hori da eskaintza bat, ez gara nekatuko, nahiz eta askotan zoritzarrez erantzun aldez aurretiakin. Sí, efectivamente hemos hablado en territorio antes, que estamos a la espera del paso del traslado, de la cesión de la góndola central. Efectivamente, yo sí me he traído algunas notas sobre la motivación que hemos hecho a Patrimonio a la hora del interés de promoción económica de llenar de contenido aquel espacio, y obviamente creo que tiene que haber una reflexión con la situación en la que estamos profunda. Yo creo que se ha abierto ya pues unas conversaciones ya con asociaciones implicadas, y yo creo que sí que podríamos llevarlo, o sea, tenerlo en cuenta en el foro, para ver esta situación cómo la arreglamos. Luego, si queréis, os la cuento, pero bueno, en principio el regreso a la góndola central queremos que se posibilite la entrada de nuevas actividades al mercado. Eso lo que nos trasladan ocupará el espacio existente total. La situación del trámite que hemos pasado nos facilita a las personas interesadas en los espacios que se decidieran entrar a formar parte de la sociedad, y queremos que la ubicación del mercado efectivamente es estratégica, y que una vez realizada la transformación total de 9 personas, pues habrá que ver cómo lo dinamizamos, Y obviamente tendremos que contar con un estudio de todo el comercio, servicios, etcétera, porque en la situación en la que estamos, creo, como habéis adelantado, pues la situación no es la misma que hace 2 meses. Entonces, efectivamente, con la petición de crear un modelo de comercio y estructurar un plan para revitalizar Algorta, considerando el mercado municipal como núcleo, desde promoción económica sí que se lleva trabajando en ese tejido empresarial del municipio tiempo, con una importante apuesta por el comercio y la hostelería, de que haya surgido nuevas asociaciones de comerciantes, etcétera. Creemos que puede ser un nuevo espacio donde actuar que pueda ayudarnos a potenciar la dinamización, y eso es lo que por ahora están planteando y desarrollando los técnicos. Obviamente, abierto
dentro de la dinámica del foro, creo que es el momento de pensarlo y debatirlo, ¿eh? Porque sí que es cierto que la situación pues no es la misma que en ese momento del foro que íbamos a ir justo cuando el COVID estaba a punto de darse y se canceló. Vale. Si no hay ninguna otra cuestión, pasaríamos a la siguiente pregunta. En esta ocasión, la pregunta viene del Partido Popular. Es una solicitud de información sobre la celebración de fiestas en el municipio. No sé si pasáis, Javier, a proceder a la lectura de la pregunta o no es necesario. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe en la próxima comisión sobre fiestas del municipio concretamente si se van a celebrar y, en caso afirmativo, cuál va a ser el formato en el que se van a desarrollar para garantizar las medidas sanitarias oportunas, entre otras, la distancia entre personas. Bueno, no sé si mantenéis la pregunta. Sí, mantenemos la pregunta porque sí nos gustaría que después de los comunicados que se hicieron ayer, pues quizá en comisión pudiésemos tener mayores datos de lo que ayer se comentó. Bueno, pues aquí tendríamos una cuestión de orden. Las fiestas no dependen de esta comisión informativa como tal, más allá de las medidas en qué conceptos o con qué criterios desde Protección Civil se pueden permitir o se pueden dar licencia para que se realicen determinados eventos. Si la pregunta viene por ahí, te respondo, habrá que estar a lo que en cada caso concreto la normativa y la fase de desescalada o la fase en la que nos encontremos con la situación de esta emergencia sanitaria por COVID-19 determinen en cada momento. Eso sería lo único que sería competente de esta comisión como tal. De esta comisión no es hablar de fiestas en general o si se van a celebrar o no, que es vuestra pregunta, que en principio ya se comentó ayer en el organismo autónomo competente que no se iban a celebrar. Pero bueno, si es una cuestión muy puntual y nos la pueden explicar, bien, pero si es un debate sobre fiestas, no es este el foro. Entiendo que ayer, no creo que he entendido mal, parece que quedan suspendidas las fiestas que se van a celebrar en los meses de junio, julio y agosto y que se dejaba la puerta abierta a septiembre. No me parece que es aventurado pensar que en septiembre las condiciones sanitarias son otras y, en todo caso, aunque fuesen otras, teniendo en cuenta de que salimos de una pandemia y que es probable que podamos estar en un escenario de bonanza sanitaria, por decirlo de alguna manera, no quita por eso la necesidad de que el ayuntamiento para esas posibles fiestas de septiembre piensen en algunos protocolos para su buen desarrollo y garantizar las medidas sanitarias oportunas. Entonces, a ese respecto sí me gustaría saber si para esas fiestas de septiembre se ha pensado en algo o no se ha pensado. Si lo planteas otra vez de cómo se pueden realizar determinadas actividades en vía pública o, en su caso, en determinados espacios cerrados, pues tendremos que estar, como tú bien dices, a las medidas sanitarias que estén establecidas para esos momentos. De momento solo sabemos que no van a ser o que no podrán ser o que quizá no puedan ser unas fiestas en las que se permita a una concentración de una multitud de personas en un lugar determinado. Pero sí, como tú bien has dicho, la bonanza sanitaria, utilizando tus palabras, es que sí se pueden realizar, pues habrá que estar a tenor de lo que en cada momento se pueda realizar. Y evidentemente el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, tiene como objetivo fundamental el proteger el bien jurídico, en este caso, que sería la salud pública de todos y todas las gechotarras y de aquellas personas que de fuera pudieran venir a visitarnos a esas fiestas. Por supuesto que velaremos por esa salud.
Vale. Entiendo que no sería esta la comisión o el órgano correspondiente para tratar el tema que ayer también se trató en el órgano autónomo, pero sí nos gustaría incidir en alguna información más sobre el tema de los fondos que se habían habilitado para fiestas, etcétera, etcétera. No sería el lugar ni el sitio, ¿no? No. Vale, bien. Gracias. Sería el organismo autónomo. Vale. ¿Perdón? Decía que toda esa información ya se dio ayer en el organismo autónomo, o sea, con lo cual sería o sea, más que consultar al compañero vuestro que acudió al consejo. Lo vi. Vale, pues seguimos. La siguiente pregunta es también del Grupo Popular, y si procedéis a su lectura. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos información por parte de la Policía Municipal sobre lo siguiente. Multas interpuestas a causa de las infracciones cometidas por incumplir el estado de alarma decretado por el Gobierno, importe de dichas multas, causas para la imposición de dichas multas, si se han notificado y cursado ya y, en caso contrario, cuándo tienen planeado notificarlas y cursarlas. Muchas gracias. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, a fecha de 18 de mayo se han levantado 677 denuncias. Con respecto al importe de las multas, decir que es una infracción tipificada como grave por el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y según el artículo 39 de dicha norma, las infracciones graves se sancionan con una multa de entre 601 € y 30.000. Y la comisión de una infracción determinará la imposición de la multa correspondiente y para las infracciones graves el grado mínimo comprenderá el grado mínimo que comprende el tramo sería entre 601 y 10.400 €. Y la sanción, como en todo procedimiento administrativo sancionador, se determinará en base a la propuesta de sanción que haga el instructor o instructora tras la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. Quiero decir, por lo tanto, que la policía local lo que hace es detecta la infracción, realiza la denuncia y luego se inicia el procedimiento sancionador. Las causas para la imposición de dichas multas, todas las denuncias que he mencionado han sido motivadas por incumplimiento del Real Decreto 493/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, decir que la propia orden del Ministerio de Interior determina, el 226/2020 del 15 de marzo, que la actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con ese Real Decreto de alarma se establece que el régimen sancionador de aplicación es por una remisión expresa al artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Luego, la propia orden ya nos determina cuál es la normativa a aplicar y aparece recogido en la orden mencionada. Y si se han notificado o cursado ya, y en caso contrario, cuando tienen planteado notificarlas y cursarlas, evidentemente se han remitido al órgano competente para su incoación, que no es otro que el Gobierno vasco. En este caso, el Ayuntamiento, por decirlo de alguna forma, no incoa estos procedimientos sancionadores. Sí, a través de la policía local realiza las denuncias, pero luego quien tramita el procedimiento sancionador es el Gobierno vasco, como al igual que otra serie de infracciones que aparecen recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana y que ya antes de esta situación de estado de alarma se venía tramitando por el propio Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. No sé si hay alguna otra cuestión. El micrófono, por favor. Se están instruyendo. Me has dicho que se han interpuesto 677 denuncias y que, lógicamente, se está llevando un procedimiento instructor o un procedimiento de
determinación de la multa. Entonces, al día de hoy, de esas 677 multas, todavía no tenemos exactamente los importes de las multas que se han establecido, o todavía están en periodo de instrucción y por lo tanto no se ha, digamos, aplicado o determinado el importe de cada una de las multas, porque veo que estamos en un ámbito de 601.000 a 30.000 o de 601, perdón, de 601 a 30.000 o de 601 a 10.400. Sí, pero que lo que he querido trasladar, quizá no lo he hecho con suficiente claridad, es que esos procedimientos, una vez iniciada el expediente sancionador mediante la denuncia, porque se ha detectado la infracción, se da traslado al Departamento de Seguridad y el Departamento de Seguridad es quien en su caso tramita el expediente y quien en su caso impone la sanción y quien en su caso cobra ese dinero. Eso es lo que quiero trasladar. Nosotros, nuestra finalidad como policía local termina en el mismo momento en que se ha tramitado la denuncia al Departamento de Seguridad. Luego no tenemos ningún... Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Sí. Vale, bien. O sea, es Gobierno Vasco el que impone el importe exacto de la multa. Y lo he dicho desde el principio. Eso es lo que no he entendido. Perdón. Bien, pues no me habré explicado bien. He dicho que se ha tramitado y que se ha remitido para su incoación al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Vale. Otra siguiente pregunta, también es del Grupo Popular, por favor. En base, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que en la próxima comisión se nos conteste en base a que en la versión digital del periódico del Correo aparece con fecha 30 de abril un anuncio publicitario del Ayuntamiento con el siguiente titular: Acciones del Ayuntamiento de Guecho frente a la crisis del coronavirus. Sobre ¿durante cuántos días va a aparecer dicho anuncio? ¿En base a qué criterios se ha contratado dicha publicidad teniendo un medio municipal propio para poder comunicar dichas acciones como es el Guecho Berri? ¿Cuál ha sido el coste total de dicho anuncio? Muchas gracias. Ainhoa. Bueno, se contrató una inserción tanto en prensa escrita como en los medios digitales de Berria, Deia y El Correo, aunque en algunos medios, en el ámbito digital, se repitió el anuncio. Los criterios, bueno, primero decir que el contenido de esta acción comunicativa se publicó en el Guecho Berri, en el número 1589, así como está recogido en nuestra página web, donde se pueden consultar todas las publicaciones. Y en segundo lugar, el criterio en el que se ha basado la acción es de llegar al máximo posible de público de nuestro municipio, utilizando para ello soportes comunicativos de mayor audiencia, tanto en euskera como en castellano, en los medios de prensa escrita y de mayor difusión en Guecho. El coste de los anuncios en los 3 medios y sus canales ha sido de 11.827,65 euros, cuantía que está por debajo de los precios habituales de estos medios, ya que contaron con descuentos del 68 al 85% en papel y entre el 8 y el 47% en digital. Y esto posibilitó pues, hacer un adecuado impacto comunicativo a un coste menor. ¿Alguna otra aclaración? No. Pues pasamos a la siguiente pregunta, en esta ocasión del Elkarrekin Podemos, preguntas variadas respecto a la situación de la pandemia. Sí, ya que son de diferentes cosas, voy a ir bloque por bloque para que puedan ser respondidas. La primera es sobre servicios a empresas. Las preguntas son: ¿qué servicios han demandado desde que entró en vigor el estado de alarma las empresas, comercio y hostelería, empresas turísticas, empresas de ámbitos estratégicos y personas emprendedoras del municipio, y cuántas empresas o comercios han sido? Vale, contesto yo. El tipo de información principalmente ha sido el de las ayudas, es el que más han solicitado.
Luego detalles concretos, ¿no?, sobre la documentación que tenían que aportar, etcétera. También ha habido bastantes preguntas sobre dónde podían obtener material de protección de PIS. Información, resolución de dudas sobre las fechas a partir de las cuales pueden prestarse los distintos servicios y proceder al reinicio de las actividades. No tenían claro cuándo pueden iniciar, cómo pueden iniciar, si era con cita previa, no era con cita previa. Eso les tenía bastante preocupados. También sobre protocolos de medidas higiénico-sanitarias dentro de los locales. Era otra pregunta bastante común. También hacían bastantes preguntas, dudas en el emprendizaje, cuestionándose si era el momento de emprender o no. Cuestiones relacionadas con los expedientes de subvenciones de autoempleo, pendientes de la continuidad de ayudas existentes hasta la fecha. Eso en cuanto a información general. En cuanto a asesoramiento, también muchas preguntas sobre cómo adaptar el negocio a un formato online. Era algo bastante general. Cómo hacer una nueva campaña comercial. También el tema de análisis de necesidades financieras. Por la situación entiendo que ese tipo de preguntas también ha sido bastante recurrente. También muchas sobre cómo llevar a cabo la reapertura de los locales, cuándo podían hacerlo. Mucho también sobre el replanteamiento de solicitudes de créditos al cargue financieros. Y luego, bueno, generales sobre ya a otro nivel, pero sobre la viabilidad puesta en marcha de negocios. Vale, pues demandas también ha habido muchas sobre las terrazas, en la parte de hosteleras. Medidas a corto plazo, etcétera. ¿Cuántas? Pues mira, hasta que empezamos las solicitudes, que fue, o sea, esto me lo dieron el viernes pasado, pues llevamos una semana. Hasta entonces eran más de 200 las empresas que se habían puesto en contacto, pero a partir de las solicitudes ahí se ha disparado, o sea, hay bastante, muchas más. Vale, y bueno, referente al autoempleo también, pues se ha realizado una transformación, ¿no? Se ha hecho todo vía online, entonces había muchas preguntas y muchas dudas sobre cómo se iban a hacer esos cursos, dinámicas, etcétera. Y en cuanto has hecho aquí unas preguntas también sobre los bares, ahí no tenemos datos concretos de los que habían, al menos el viernes, los que habían abierto o no. Simplemente, bueno, sabíamos que había 354 locales, de los cuales 141 no tienen terrazas. Por lo cual el resto no. Entendemos. Y hasta ahí en cuanto a servicio a empresas. Vale. Luego también preguntaba sobre la información y promoción turística. ¿Cuándo se reabrirán las oficinas de turismo? Y si se está planteando a nivel local qué va a ocurrir con el turismo local y si hay alguna campaña o plan pensados para los próximos meses de verano. Bueno, egunon danori, noiz zabalduko diran turismo bulegoak, momentuz ezin dira zabaldu, baina ez dugu uste uda baino lehenago zabaldu izango diranik. Momentu honetan turismo bulegoen inguruan ez da inok fasetan eta deseskalada puntutan inorrez eragitatu, baina ez dugu uste uda baino lehenago ezer egin ahal izango danik. Hala ere, lanean dago jendea, beste era batzutako ekintza batzuk egiten, eta enpresai laguntzen, eta zelan kudeatu krisi, eta abar. Momentu honetan egiten gagozana turismo bulegoaren inguruan da, ikteagaz eta basketurragaz batera, ikusi zelan izango diren protokolo barriak, dagoeneko badakigu papela desagertu egiten dela, antza danez, bueno, barkatu, ez da desagertzen papela, kontrol bako papela desagertzen da. Hau da, adibidez turismo bulegoetan ja ezin izango dugu zeuki, normalen ukiten dugu zan armarioa, palak eta barba, folletoekaz eta bar, ezin izango dugu euki, dana egon barko da almazen baten barruan, eta banan persona bakotzari emon adibidez. Beraz, protokolo guztiak lantzen gagoz, eta enpresei laguntzen gabilkoz, ikte eta basketurrak batera, egiten da bezan protokolo guztiak enpresek ezagutu dagiezan eta ezarri dagiezan protokolo guzti horrek. Apurkan heltzen doaz. Dinoz dagoz behin-behinekoa, baina apurkan heltzen doaz lango informato pildoraz esaten dana, horretan gagoz. Eta gero, turismoagaz zer gertatuko da, zelan dagoan, herri mailan eta bar,
Egia da, turismo sektoreak aurten itzelezko atxeka beukiko dagoela, begi bistakoa da, txartuen pasatuko dagoen sektore bat da turismoa, gagoz lantzen eta beharrean eurekaz, eta adibidez egiten gabizena da, komunikazio kanpaina guztiak birmoldatu. Lehen leku batera joaten baginan komunikatzera, orain beste publiko mota batera zuzendu beharko gara, getxoz disfrutatzeko esan dagigun, ezta? Eta, horretan gagoz, gagoz aldatzen apurkan, egia da, aste honetan izan dela, lehenengo herritik aldatu egin ari izan duguna, beraz, ikusiko dugu, noiz etorri mobitu izango gara, bai Bizkaitarro Gipuzkoatik Arabara eta ikusiko dugu, edo Kantabriara ikusiko dugu noiz etzen dan sasoi hori, eta badakigu, uda hau, uda eta udazkena gatza izango dela, eta segurantzean guk geuk disfrutatu beharko dugula getxoz eta inguruko herrietaz, eta inguruko herrikideak gugan atorriko direla, askoz urrunago ezin izango dugu gure oporraldiak edo asteburuak edo pasatzera, beraz, birmoldatzen dagoz eta egoerari aurre egiteko aldiran neurri guztiak hartzen. Egia da, uda, edo denboraldi oso arraro izango dela turismoari begira. Izatez be, hainbat leku sarratutan egiten direzen ohiko gauzak ezingo dira egin, gehiago sustatuko dira kalean egiten diren ekintzak, turismo aktibo esaten dana, eta beraz, egoera barritara birmoldatzen eta herriko enpresa txikidegakaz lan egiten honegaz. Segia da, Getxon turismoaren inguruan dabiltzen enpresak oso enpresa txikitsuak direla, autonomoak dira gehien bat euren artean, eurak, eta honek be, ikusi dozuenez be, Getxo bonoan sartu duguz, guk be disfrutatu dagiguzan, kanpotarrek normalan disfrutatzen dabezan gauzak, guk disfrutatu dagiguzan. Egia da, askotan, urrutira joten gara, oporraldea pasatzera, gure etxea ezagutu barik. Askotan hori gertatzen da, beraz uste dut, momentu bikaina edo ederra izan algo dela, alde positiboa bilatzarren, norberaren herria ezagutu da gian, herria eta inguruneak, horretan gagoz eta dana alduguna birmoldatzen, beste gauza batzuk dagoeneko egin dagozan, udaldia prest geunkan aste santuan hasteko, eta horreten egin jaku, normalean gu aste santurako gehiengoa prest geunkan, eukiten dugu, eta horra rapatu gaitu aste santu horretan, badana zapustuta, baina, moldatzen joango gara apurkan, eta horretan gagoz, buru belarri, lan egiten, enpresai laguntzen, egoerara moldatzeko, eta gure lana, komunikazio lana, beste esparrutara bideratzeko, eta momentu honetan gehiago behar daben komunikazio gehien behar daben ekintzetara bideratzen. Vale, gracias. Es que, claro, al final, para el turismo entiendo que hay muchísimos casos a tener en cuenta, no solamente las empresas, pequeñas empresas, autónomos y demás. Claro, yo, por ejemplo, me planteo qué pasa con otros sitios que son principalmente turísticos, que puedan estar, por ejemplo, como las galerías Punta Begoña, que no sé muy bien cómo están calificadas o a quién le toca decidir cuándo se van a abrir, dependiendo de cómo estén calificadas. Entiendo que pertenecerán a alguna fase diferente a otros sitios turísticos, no lo sé. Pero claro, si eso se va a impulsar por ser de Getxo para que se visite, me imagino que, no sé si se estarán planteando diferentes fases también para el propio turismo. La dificultad es grande, pero en muchos de estos espacios hay gente que le toca trabajar de manera temporal, que también tendrá una incertidumbre grande y comprensible con esta situación. Entonces, pues saber un poco qué se está haciendo con esos espacios que están gestionados por el propio ayuntamiento y en colaboración con otras entidades, en algunos casos, y cómo se está midiendo dentro de ese turismo local, con todo lo que se pueda estar haciendo ya, quiero decir, y con la incertidumbre que existe. Lo digo sobre todo porque eso ya se ha tenido en cuenta a esas microempresas, empresas, autónomos, para que estén dentro de ese Getxo Bono y puedan estar apoyados
por la bajada que han tenido de facturación, pero eso, me queda la incertidumbre de qué pasa con aquellas personas que son contratadas para poder estar en los espacios que son bastante principales en el turismo de Getxo, ¿no? Esan dokoa, dana protokoloen arabera, hainbat gauzetarako oraindino turismo sasoian, turismoaren egoeraren inguruan momentuz faseak ez dagoz berez, gu mobitu izateko bai, horrek faseak itxi gora bera, argi egon daitekez, fasen arabera erabaten edo restrizio gehiago gaz edo gitxiago gaz hartzeko, hori personalari mobikortasunaren inguruan, hori badago gitxi gora bera, zehaztuta noiz izan aldan, baina zabaleraren inguruan noiz zabaldu eta bar, bakoitza kasu bat da, turismoan hainbat sektore dago sartuta, izatez turismoak sektore guztiak ikutzen dauz, hasi gaitekez autobusak, trenak, hegazkinak, danak jatetxeak, restaurantak, tabernak, ostalaritza oso tasunean, hotelak, aizi libreko edo aizialdiko enpresak, kulturalak, hainbat dagoz. Beraz, bakoitzari dagokion protokoloa eta fasea. Turismoak egia esan ez dauka sektore zehatz bat bakarra, danak ikutzen dauz, danak. Uste dut ez dagoela sektore anitzik munduan uste dut guztiak hartzen dauz. Beraz, bakoitzak dagokion denbora eta dagokion protokoloa. Baina gure eskutan dagozan protokolo guztiak lantzen gagoz aldanean zabaldu izateko eta jendea gure ganatzeko beti segurtasun neurriak lehen etziz. Segurtasuna izango da, segurtasuna eta osasuna beti aurretik joango dana. Vale, el siguiente bloque era sobre el euskera. ¿Se va a dar refuerzo de euskera a los centros escolares y a personas migrantes que lo necesiten con campañas concretas y esfuerzos dirigidos a actividades lúdicas, por ejemplo? Proponemos que se haga un plan desde el área o áreas correspondientes para atender estas necesidades. Bueno, osta bereneu. Bueno, momentuz esan genkena da, euskera arlotik egindan izan da, orain arte geunkasan ekintza guztiak, aktibitateak eta bar, egoera barri honetara moldatu, hau da, geunkana, emon, egoerara egokituta. Beraz, zerbitzu berbera mondugu, baina beste baldintza teknologiko batzutan esan dagigun diferenteak. Beraz, orain arteko zerbitzu guztiak bermatuta dagoz. Eta udaldira begira, eskolak eta amaitzen diranean, gauza berbera. Daukaguzan aizi denbora ekimenak eta abar, bai ludoteka zerbitzua eta abar, jarraituko dau, baina beste erabaten. COVID sasoiko formatuetan esan dagigun. Beraz, persona guztiek, ume guztiek parte hartu izango dabe, umen erabe eta bar, bakotzak dagokion ekintzetan, parte hartu izango dau, Getxotarra izan da, bardin da bertokoa dan, edo kanpotarra baldintza guztiz berberetan euskera sustatzeko asmotan. Bueno, yo trasladé estas preguntas por escrito porque según nos comentaron en Junta de Portavoces, si lo hacíamos por escrito, se nos podían dar las respuestas por escrito y ahorrar tiempo en las comisiones. Así lo he hecho yo y se me está contestando aquí. Entonces, yo no sé al final qué criterios ha seguido. Yo he seguido el que se nos solicitó a las portavocías para ahorrar tiempo en las comisiones. Ahora veo que se está siguiendo otro criterio y me estoy adaptando. Entonces, bueno. Ya. Sobre la gestión de vía pública y terrazas, bueno, las voy a hacer, aunque alguna más o menos ha quedado antes respondida, pero bueno. ¿Cuántos bares y restaurantes han decidido no abrir cuando han podido hacerlo tras el 11 de mayo en Getxo? ¿Con qué criterio se ha establecido la medida para las terrazas del 50% más una si es impar que permite pedir permiso al ayuntamiento para ampliar el número de mesas? ¿No va esto en contra de lo establecido por el Gobierno central?
¿Cuántos han solicitado ampliar el número que les corresponde de mesas en terraza? ¿A cuántos se les ha otorgado? ¿Se van a habilitar nuevos espacios para las terrazas que ya estaban delimitadas antes de la emergencia sanitaria? Bueno, con respecto, no sé si quieres contestar. Sí, la primera creo que te la he dicho antes, pero volvemos a... Sí, que no teníamos la cifra concreta porque no nos comunican concretamente si abren o no, las licencias son independientes, está abierto o no, sí que así no fueron muchas, eso a golpe de ojo, pero no tenemos ese dato. Y luego en cuanto a lo que sí te podríamos decir, lo que te he comentado antes, que hay 354 establecimientos hosteleros y que hay 141 tienen terraza. Por tener una estimación de los que están más afectados o menos. Es evidente que en quien no tenía terraza, pues no podía abrir. Vale. Disculpa, de los que tienen terraza no han abierto todos tampoco, no, ¿verdad? Tampoco, pero no tenemos... no, porque la licencia de terrazas pues se liquida esté o no, porque es ocupación de vía pública. Entonces no tenemos ese dato concreto, no nos ha... Se ha apagado el micro. Perdona, eso es que no tenemos ese dato concreto del 11 de mayo cuántos abrieron o no. Vale, es que, perdón, es que un debate que había surgido muchas veces en las juntas de portavoces era precisamente qué iba a pasar con la tasa de terrazas, que era una preocupación para quienes estaban pensando en abrir. Si se iba a pasar o no se iba a pasar esa tasa. Si no se estaba dando el servicio de tener la tasa ocupando la vía pública, pensábamos que no se iba a hacer, que no se iba a pasar la tasa. Si nos parece, por ordenar un poco el debate, vamos respondiendo a estas, las que vayan surgiendo. La de las tasas no estaba aquí. Yo os puedo contestar un poco lo que queda de este bloque. La primera pregunta creo que la ha respondido por 2 veces el concejal. Evidentemente, los bares y los restaurantes tienen una licencia de actividad, pero cuando cesan en su actividad formalmente pueden comunicar que cesan en su actividad, pero cuando están en una situación interina, como puede ser esta, no han ido comunicando yo voy a abrir la terraza, no voy a abrir la terraza. Entonces, no tenemos a fecha de hoy, porque no tienen por qué comunicarle a los propios hosteleros si quieren abrir o no la terraza. En su momento lo tendrán que comunicar si es que realmente deciden que no van a abrirlo, para que en su caso se les gire o no, cuando sea procedente, la tasa correspondiente. La segunda pregunta, bueno, el resto de las preguntas, pero bueno, por entrar ya en la segunda, sí quiero decir de antemano que estas preguntas se contestan en cierta manera por sí solas si se consulta la resolución municipal 1732 del 2020, en la que se ha adaptado la propia normativa. La orden en su momento de 9 de mayo se adaptó a las condiciones en las que se permitía la apertura de las terrazas. Y de esa forma decir que el criterio que se ha seguido, que se ha establecido, pues no es otro más que intentar, desde la posibilidad que da la propia normativa estatal, fijar un criterio que diríamos que sería un criterio lo más extensivo posible para facilitar esa actividad hostelera, siendo conscientes que el tractor de nuestro municipio en muchas ocasiones son esas microempresas o pequeñas empresas, y muchas de ellas son del sector hostelero. Lo que sí ha pretendido es facilitar en la medida de lo posible, evidentemente dentro de los propios parámetros que marca la normativa, el estado de alarma al que se hace referencia, pero con ese criterio extensivo siempre dentro de la ley, que es como actúa evidentemente este ayuntamiento. Por lo tanto, repito que te remito a esa resolución, que creo que tenéis acceso como corporativos que sois. Por otro lado, y entrando al contenido de la misma, creo que no se ha interpretado bien y que es una interpretación incorrecta la que se ha hecho. Lo que la resolución dice es que en aquellos supuestos que la ley ya marca que de las terrazas que tenía de número de mesas, perdón, que tenía solicitada esa terraza el año anterior, se pueden acoger en un primer momento a poner el 50% de las mesas. Problema, ¿qué ocurre si una terraza tiene un número impar de mesas? Dícese 3, 5. Si tiene 3, ¿qué le dejamos? ¿1,5? 1,5 no se puede dejar. ¿Se le deja 1 o se le dejan 2?
Pues el criterio básico que hemos puesto ha sido que precisamente en aras a que puedan realizar esa actividad hostelera se le dejen 2. No es que se le deja una más, sino que se redondea a la alza la posibilidad que da la propia norma. Luego estamos cumpliendo la norma con ese criterio extensivo. A su vez, la propia orden ministerial recoge otros 2 supuestos más. Es la posibilidad de ampliación mesas y la posibilidad de ampliación de superficie. Y en esos casos se ha dado cumplimiento a lo que dice la normativa, que dicho sea de paso, pues no es muy clara ni sencilla de interpretar y en muchas ocasiones pues casi imposible de implementar. Dicho esto, la pregunta que se plantea aquí es cuántas mesas se han solicitado o cuántas ampliaciones de mesas se han solicitado. Tengo que decir que de incremento de número de mesas está recogido en el párrafo 2 de la resolución municipal y de momento no se ha presentado ninguna solicitud en ese sentido. Y luego hay una tercera posibilidad y es que se amplíe no el número de mesas, sino que se amplíe o se incremente el número de espacio o de superficie para colocar terrazas. No sé si a eso viene su cuarta pregunta porque no la entiendo muy bien. ¿Se van a habilitar nuevos espacios para las terrazas que ya estaban delimitadas antes de la emergencia sanitaria? No sé si se refiere a eso. Si se refiere a eso, está recogido en el párrafo 3 de la resolución municipal. Y en este caso sí que hemos tenido algunos hosteleros que han solicitado. Ha habido 11 hosteleros que han solicitado esa ampliación de la superficie de la terraza, pero esa ampliación de la superficie de la terraza supone que a su vez se tiene que ampliar, tanto cuanto se amplíe la superficie de la terraza, se tiene que ampliar el espacio peatonal. Y para ello, la propia resolución, por eso le remito al párrafo 3, recoge en este caso concreto que deberá de emitirse un informe de infraestructuras del ayuntamiento para ver si eso es posible caso por caso, porque no es genérico. El genérico está y habría que hacerlo. Ha habido 11 empresas hosteleras que se han dirigido, pero no han presentado los planos preceptivos, por lo cual se les ha requerido para su estudio desde el área de infraestructuras y servicios. Ha habido 3 empresas hosteleras que se han interesado por el procedimiento de seguir para ampliar el espacio destinado a terraza y han sido informados vía mail, vía teléfono, a través de la propia técnica de la unidad de régimen jurídico. Ha habido un hostelero que ha pedido autorización para instalación de terraza, pero esto no entra dentro del supuesto que permite la propia normativa y se ha requerido para que se subsane por si en su momento, cuando lo solicitó, tenía algún error, pero no tenía en su momento licencia de terraza. Y por último, ha habido 3 personas que se han interesado, 3 hosteleras que se han interesado vía email por el procedimiento para pedir la autorización de instalación de terraza con la que ahora no cuentan y se les ha informado por el mismo cauce. Luego, ese sería el supuesto concreto a las preguntas planteadas, que lo complemento con lo que ya ha trasladado Íñigo, que sí que a promoción económica ha habido numerosísimas preguntas al respecto. Y con esto creo que quedan respondidas todas las cuestiones de esta pregunta. Pasaríamos a la 3.6, que es el Carrequín Podemos, que plantea una solicitud de comparecencia de la concejala responsable de policía y una serie de preguntas sobre lo ocurrido el 11 de mayo en la calle Lope de Vega. Si se procede a dar lectura, Paula, por favor. Sí, claro. Tras lo sucedido el 11 de mayo en Lope de Vega 12, en Romo, solicitamos la comparecencia de la concejala responsable de la Policía Local de Guecho para que expliquen con detalle lo que ocurrió ese día a partir de las 6 de la tarde por cuestiones de transparencia para poder aclarar este asunto. Además, adjuntamos algunas preguntas que solicitamos sean respondidas en dicha comparecencia. Sobre policía y seguridad ciudadana. Pues, ¿quién dio la orden de enviar patrullas de policía local a Lope de Vega 12 el lunes 11 de mayo? ¿Con qué motivo se dio esta orden? ¿Cuál era el objetivo o la tarea encomendada a estos agentes que acudieron al lugar? ¿Existe informe o acta policial de lo ocurrido ese día en Romo? Solicitamos dicha documentación.
¿Cuántas personas se encontraban en la puerta de dichos edificios, tanto de la Nagusia Etxea y el antiguo Euskaltegi, cuando llegó la primera patrulla de policía? ¿Quién solicitó refuerzo de la Ertzaintza para poder atender la situación con motivo de la seguridad ciudadana? ¿Por qué afirma la alcaldesa o la nota de prensa del ayuntamiento que quienes estaban o estábamos allí estábamos incumpliendo la limitación de circulación y movilidad establecida en el estado de alarma? ¿Cuál ha sido el coste total de la movilización de los dispositivos o patrullas de la policía local, así como de operarios municipales, hasta el lugar? ¿Con qué autorización entraron en un equipamiento municipal que estaba cerrado si acudieron al lugar para pretender que nadie más entrara? ¿Disponían de autorización de algún tipo, judicial, por ejemplo? ¿Cree la concejala responsable de la policía local que poner al frente a los agentes de un conflicto político es una solución al problema? ¿O es consciente de que en este barrio tanta presencia policial innecesaria podría conllevar un deterioro de la convivencia? ¿Durante cuántos días o semanas van a seguir acudiendo a este lugar los agentes y con qué fin? ¿No supone esto que haya menos dispositivos disponibles para atender las necesidades del resto de ciudadanía de Getxotarra? Bueno, pues en primer lugar le quiero recordar a Elkarrekin Podemos que nuestro reglamento municipal no recoge la figura de la comparecencia de ningún concejal en comisión informativa. Esa figura no existe y, por lo tanto, lo que no existe y no tiene amparo legal, pues no se puede dar. En cualquier caso, en este caso concreto, quien es la concejala de Seguridad Ciudadana, a su vez es la presidenta de esta Comisión de Ciudadanía y comparece y está porque es la presidenta, no porque venga a llamamiento o a petición de comparecencia de la propia, del propio grupo político. En este caso, solamente en comisión caben, y como dice el artículo 29 del Reglamento Orgánico Municipal, las preguntas que los grupos políticos municipales pueden plantear dentro de las comisiones o de las comisiones informativas. Aclarado eso, por lo tanto, no hay comparecencia y lo que sí se procederá es a responder, y así se ha incluido por eso en el orden del día, a las preguntas que se plantean, entiendo que como alternativas a la comparecencia. Y en cualquier caso, y antes de pasar a proceder a responder a las preguntas planteadas, sí que quiero hacer un recordatorio del escenario en el que nos encontrábamos el lunes 11 de mayo del 2020. Es decir, primero, que el antiguo Euskaltegi municipal fue ocupado el 15 de febrero del 2020 por Itxubaltxeta Hiru Gaztetxea. Es un edificio municipal y sus ocupantes no contaban con ningún permiso municipal para su uso. Por ello, el Gobierno municipal les cominó a que depusieran su actitud y asimismo les ofreció una solución dialogada. 2. El Ayuntamiento tiene la obligación legal de velar por el interés público y proteger, defender y custodiar el patrimonio público. 3. El Gobierno municipal actúa en consecuencia. Primero, mediante el diálogo continuado con el colectivo y posteriormente con las medidas de aseguramiento del edificio para que el mismo continuara cerrado. Todo ello en virtud de ser titular de pleno del mismo y en aras a proteger la salud pública en un edificio municipal. 4. Asimismo, recordar que el Gobierno municipal ha mantenido diversas reuniones con Itxubaltxeta Hiru Gaztetxea para intentar llegar a una solución dialogada, no habiendo sido posible un acuerdo, ya que manifestaron en reiteradas ocasiones su voluntad de permanecer en el edificio sin la necesaria autorización municipal de uso, desarrollando unilateralmente su actividad. 5. Ante la situación de pandemia por COVID-19 y siguiendo las recomendaciones sanitarias del 12 de marzo del 2020, el Ayuntamiento pidió a Itxubaltxeta Hiru Gaztetxea que desalojaran el edificio y así lo hicieron. 6. Asimismo, al plantear el colectivo la semana pasada, continuando vigente el estado de alarma por COVID-19, que querían entrar para desinfectar el mismo, nunca lo hizo con una desinfección reglada ni vigilada, contestándose por parte del Ayuntamiento en varias ocasiones que la desinfección de un edificio municipal no la puede realizar ningún colectivo ciudadano, sino el propio Ayuntamiento en su caso. Y finalmente, la presencia de la policía tenía un doble objetivo: proteger a los operarios municipales en tanto en cuanto realizaban las tareas para asegurar el cierre del edificio municipal, a los cuales queremos agradecer su trabajo y reconocer la difícil situación en la cual la tuvieron que realizar,
así como velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. Me gustaría que estas cuestiones que acabo de plantear quedaran reflejadas en el acta. Dicho lo cual, paso a responder a la batería de preguntas que plantea Elkarrekin Podemos. ¿Quién dio la orden? No las voy a retirar, no las voy a repetir por agilidad. ¿Quién dio la orden? Pues la orden la dio la dirección de la policía local, que decidió enviar aquella actuación 2 patrullas. El motivo por el que se dio la orden era evitar precisamente que se pusiera en riesgo la integridad física de los trabajadores municipales que iban a tener que realizar una serie de labores en ese lugar. Fue una tarea, en un primer momento, puramente preventiva. ¿Cuál era el objetivo de la tarea encomendada? Pues ya lo he dicho, lo reitero, proteger y salvaguardar la integridad física de los trabajadores municipales. Si existe informe o acta policial de lo que ocurrió en Romo, pues en ese caso existe un registro de la actuación de la policía local reflejado en una incidencia policial y luego puede que en su caso exista un informe o un atestado policial por cómo devinieron los hechos que habrá levantado o habrá realizado la propia Ertzaintza al iniciarse esto como una tarea puramente administrativa de apoyo a unos trabajadores municipales y terminó, como todos sabemos, en un posible incidente de orden público. En cualquier caso, ese documento no obra en poder de esta policía local y, en cualquier caso, recordar que ese tipo de documentos que se están solicitando, conforme al artículo 44 del ROM, es uno de los temas en materia de seguridad ciudadana, uno de los temas en las que está limitada la información a los corporativos. Por lo tanto, entre que no hay una de las partes y la otra está así, pues no se procederá a la entrega. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuántas personas se encontraban en la puerta de dichos edificios? Decir que en la proximidad de dichas puertas se encontraban 3 personas esperando a la llegada de los funcionarios municipales. A la llegada de los operarios municipales, dichas personas interfieren en su labor, llegando incluso uno de ellos a quitar la llave a uno de los trabajadores, y en breves instantes se concentraron en torno a 20 personas, resultando que en el momento más álgido de la concentración allí se encontraban unas 100 personas aproximadamente. ¿Quién solicitó el refuerzo a la Ertzaintza? Pues evidentemente la policía local y la Ertzaintza trabajan de forma coordinada y conjunta en todas las actuaciones y más así si son programadas, y acudió un refuerzo de la Ertzaintza para atender a la concentración de personas que se encontraban en aquel momento, al tratarse además de una posible alteración de orden público, y posteriormente la propia Ertzaintza solicitó más refuerzos a otras unidades más especializadas, en concreto a Brigada Móvil de la propia Ertzaintza. ¿Por qué afirma la alcaldesa o nota de prensa que las personas que estaban allí estaban incumpliendo? Pues decir que si bien el estado de alarma no restringe el derecho a concentración y a manifestación, como se ha visto con posterioridad, el derecho debe ejercerse conforme a la ley orgánica que regula el derecho de reunión y, según se informó a la Ertzaintza y a la policía local, las personas que se encontraban concentradas en ese lugar de tránsito público no habían realizado la preceptiva comunicación legal. Por lo tanto, la manifestación, la reunión en este caso, o concentración, no contaba o no estaba amparada por esa normativa porque no se había comunicado. Y, por tanto, se había incumplido los artículos 8 y 9 de la citada ley orgánica y, además, porque en esa situación se había incumplido el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, porque se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y su normativa de desarrollo. ¿Cuál ha sido el coste total de la movilización de los recursos? Pues no hay un coste adicional. Se han movilizado los recursos dentro de su jornada laboral de recursos propios del ayuntamiento para que se puedan tomar las medidas de mantenimiento del cierre del edificio municipal con las propias brigadas municipales y, por otro lado, la prestación del servicio policial
ni de la Ertzaintza ni de la Policía Local supone ningún coste al Ayuntamiento. ¿Con qué autorización entraron al edificio municipal? Pues evidentemente las brigadas municipales, acompañadas en este caso de la Policía Local, entran en un edificio municipal con la legitimidad que les da, que son trabajadores municipales que tienen que realizar una serie de tareas en ese edificio municipal. No necesitan de ninguna especial autorización para realizar sus tareas en ese lugar. Y con respecto a la pregunta número 8, que hace referencia a qué cree esta concejala con respecto a la actuación policial, etcétera, etcétera, no lo voy a repetir, decir que esta concejala en ningún momento puso a los agentes al frente de un conflicto político, porque en este caso no estamos ante ningún conflicto político. Ante lo que nos encontramos era ante una tarea policial de prestar protección a unos trabajadores municipales que debían de realizar una serie de actuaciones en un edificio municipal. Compartirán conmigo que eso no puede ser calificado como un conflicto político. Ahora bien, visto cómo discurrieron los hechos, se podría calificar de muchas maneras. Se podría calificar como una actitud coactiva, incluso a veces vejatoria, a unos operarios municipales, o incluso como un incidente de orden público. Pero repito, no como un conflicto político. En cuanto a tanta presencia policial innecesaria, ¿ello qué significa? ¿Que no fue necesaria la presencia de la Policía Local para proteger la integridad física de los trabajadores municipales y para velar por la salud pública? Los hechos dicen lo contrario. La actuación policial en todo momento fue proporcional. Cuando se concentraron un numeroso grupo de personas en un momento, alrededor de 80 personas o más, impidiendo realizar su trabajo a los trabajadores, ¿tampoco era necesaria su presencia? Estábamos ante una concentración no comunicada, en una situación de estado de alarma, donde la libertad de circulación está limitada para la ciudadanía. Por tanto, no considero que la presencia policial fuera innecesaria, sino por el contrario, considero que fue imprescindible para proteger la integridad física de los trabajadores municipales, así como para velar por la salud pública, ya que los presentes allí no estaban cumpliendo las medidas sanitarias vigentes. Con respecto a si soy consciente que la presencia policial puede conllevar un deterioro de la convivencia en el barrio, pues pido que se me aclare un poco esta afirmación, ya que no llego a comprender que ante un incidente en el que, repito por enésima vez, fue necesaria la protección policial a unos operarios municipales en el desempeño de sus tareas, el barrio lo perciba como un deterioro de la convivencia. En todo caso, ¿quién alteró la convivencia del barrio? ¿El grupo de personas que coaccionó a los trabajadores o la policía que los protegió? Actuación que, quiero recordar a todas las personas, no supuso en ningún momento uso de fuerza, ni siquiera detenciones. Y finalmente, señalar que con la actuación policial lo que se hizo fue garantizar la integridad de los operarios mientras realizaban las tareas encomendadas en un edificio municipal y policialmente se priorizó la tarea de protección personal frente a la denuncia de posibles infracciones penales y o administrativas. Y la pregunta número 9, ¿durante cuántos días y semanas va a estar la policía? Pues la policía estará allí presente el tiempo que se considere necesario para preservar la propiedad municipal y la salud pública. Y por otro lado, y para terminar, diariamente se priorizan las tareas policiales en virtud de las necesidades existentes y de los recursos disponibles. Creo que con eso he dado respuesta cumplida a las preguntas planteadas. No sé si hay alguna otra aclaración o no hay necesidad de las mismas. Bueno, agradecería las respuestas que se han dado, pero en muchas cosas, bueno, yo estuve allí y la verdad es que hay cosas que decir que no me cuadran. Será porque desconozco el funcionamiento de la policía con el mismo nivel, no lo sé.
Desde luego allí la gente que estábamos, claro que nos había pedido permiso porque la gente simplemente bajó a la calle a ver qué estaba pasando. Creo que hay que ser flexible y entender el por qué se bajó. Cuando alguien ve cerca de su casa 2, 3 coches de policía y que llega la Ertzaintza, pues lo lógico es preocuparse y bajar a ver qué está pasando. Que se esté todo el rato hablando de un posible incidente y que parecía que podía ocurrir y que por eso se llamaban a refuerzos, cuando en realidad yo estuve allí, Kelche, y todo el mundo estaba o con mascarilla o a 2 metros y se estuvo recordando insistentemente, tanto desde la policía como desde la gente del Gaztetxe, que era necesario que aunque estuviéramos allí se hiciera con el mayor respeto posible a las medidas sanitarias, y se hizo en muchas ocasiones, con lo cual sí se estaban cumpliendo la normativa que estás comentando. Creo que el hablar todo el rato de posible incidente como si fuera a ocurrir algo, pero que al final no ocurrió, es cuando deja en evidencia que esa cantidad de patrullas de la policía local y de la Ertzaintza, bajo mi punto de vista, podría llegar a ser desproporcionada. De ahí las preguntas que estaba trasladando. Y en ese momento entiendo que esas 2 patrullas, según lo he explicado, fueron para proteger la integridad de los trabajadores, que yo no sé qué pensaban que les podía ocurrir al venir a Romo, pero bien, entiendo que es un procedimiento habitual. No les pasó nada, desconozco ese trato vejatorio del que se habla, yo no fui testiga de eso, con lo cual no puedo comentar nada. Yo desde luego tuve un trato totalmente respetuoso y me consta que la mayoría de la gente también lo hizo. Y desde luego lo que es muy curioso es que esas patrullas vinieran para acompañar a las brigadas o personal municipal, pero a día de hoy sigue habiendo tanto policía local como incluso algún coche de la Ertzaintza en el mismo sitio de Romo. ¿Qué piensan que va a ocurrir? ¿Que vamos a quemar el Gaztetxe? Por favor, es que de verdad que es incomprensible que nos digan que es para guardar por la sanidad, por las medidas que, bueno, si alguien lo impide o alguien está incumpliendo algo, ya vendrán cuando toque. Pero es que están allí todo el día. Todo el día. Es que la gente está diciendo ya que nos tienen sitiados, Romo, es que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. En ese momento es posible que se juntaran, en unas veces se habla de 80 personas, otras veces de 100, que se consideró que podía ocurrir algo y vino la policía y no ocurrió absolutamente nada y la gente fue muy respetuosa. Hemos tenido incluso en las concentraciones con permisos y todo en regla a antidisturbios al lado. ¿Qué piensan que va a ocurrir en Romo? Y la policía local de nuevo reforzando y estando en la zona del antiguo Euskaltegi, mientras hay concentraciones totalmente en regla y con el permiso dado desde el ayuntamiento. Con esto quiero decir, sigo sin comprender, aun con todo lo que pudiera pasar ese día y se pueda considerar proporcional y necesario, y en eso puedo diferir, me parece una barbaridad que a día 21 siga estando la policía en medio de Romo sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Y luego hay otros temas que creo que no corresponden a esta comisión, como el hecho de para qué estaba allí la brigada, que creo que aquí no toca hablar, qué es lo que al final acabaron intentando hacer, cómo tampoco esas brigadas, para poder hacer ese trabajo, estaban cumpliendo las medidas de seguridad y sanitarias que estaban marcadas por esos protocolos o por ese estado de alarma, que tanto se nos pedían al resto, con lo cual, bueno, habría que analizar muchos de los matices. Entonces, de verdad que me quedo sorprendida porque sigo sin entender cómo sigue la policía en las calles de Romo como si fuera lo habitual, cuando la gente está cumpliendo perfectamente con todas las normas y con todo lo establecido. Si hubiera algún incumplimiento, como digo, pues puede ser más normal que venga algún coche, pero desde luego que tengamos 2 o 3 coches todos los días simplemente por, no sé, voy a decir, posible miedo del equipo de gobierno municipal, porque no me explico otra razón, pues no, para mí no tiene razón de ser. Y digo ya dejándolo incluso al margen de lo que pudiera ocurrir el día por el que traslado las preguntas a la presidenta. Es que me parece de verdad que no tiene ninguna razón y que me parece que les van a seguir teniendo allí sin ni siquiera los agentes saber para qué están allí. Porque nadie está haciendo nada. No está pasando nada. Y cuando la gente se manifiesta, lo hace de manera respetuosa y pidiendo el permiso pertinente. Con lo cual, sigo sin comprender esas últimas explicaciones sobre por qué están allí los coches y cómo se llegó a todo el refuerzo del día 11, cuando nos estaban diciendo que al principio había 3 personas, que luego estaban 20. Vamos, es que me parece de verdad desproporcionado e incomprensible la forma en que se está tratando al barrio. Bien, respeto su opinión de lo que le pueda parecer, pero 2 matizaciones sí quiero hacer y no quiero extenderme más en el tema porque creo que he dado cumplida información. Lo primero, aquello no es el Gaztetxe de Romo, aquello es un edificio municipal, lo he dejado claro en el primer momento, es un edificio municipal que ha sido ocupado por un colectivo con una finalidad X, que sea Gaztetxe no, pero que quede claro que es un edificio municipal. Eso le da la legitimidad a la policía porque el artículo 27
de la Ley de Policía dice que la policía local tendrá que velar, entre otras cosas, por los edificios municipales. Luego estará allí. ¿Y estará allí por qué? Porque no vamos a ser ingenuos, vamos a hablar claro. Y la ingenuidad estaría en pensar que no se pueda pretender volver a entrar para ocupar el Gaztetxe. Y como hemos dicho, estamos velando por el edificio municipal y por la salud pública de quien entraría en ese edificio en su caso. Porque no estamos en el supuesto que se pueda entrar, porque estamos en un estado de alarma. Intentar hacer ver que el día 11, a las horas que ustedes mismos han fijado en su pregunta, no hubo un incidente en la plaza aquella, en el entorno del antiguo Euskaltegi municipal, es querer negar la mayor cuando no es posible. No me he referido en ningún momento a las manifestaciones posteriores, no saquemos el debate de donde se había planteado. El debate se ha planteado para una fecha y para una hora. Y la respuesta va a esa fecha y a esa hora. A esa fecha y a esa hora se incumplió la normativa en materia de derecho de reunión, porque no se comunicó. Lógico también, porque surge de forma espontánea, pero una acción de forma espontánea, no porque sea de forma espontánea, no puede estar siendo cometida o una infracción, que es lo que quiero trasladar, una infracción administrativa o de otro tipo. Y para terminar, negar que los trabajadores municipales no se vieron coaccionados hasta tal punto que físicamente no pudieron llegar a la puerta porque se interpusieron un grupo de personas que evidentemente no estaban tomando las medidas sanitarias correspondientes que luego con posterioridad se pudieron llegar a tomar de distanciamiento social. Y decir que la gente bajó a ver lo que pasaba, pues también puede haber otros muchos incidentes de otro tipo, incluso delictivos, que se está produciendo un robo o que se está produciendo otro tipo de esto y no por eso baja todo el vecindario. Muy lícito que baje, pero es que estábamos en una situación de alarma sanitaria y se puede transitar por las calles en determinadas circunstancias y se puede realizar una concentración en determinadas circunstancias, nos guste o no nos guste, pero eso es la realidad legal en la que estamos viviendo actualmente. Y quiero que quede bien claro que lo que está realizando la policía es una tarea de protección en su momento a los trabajadores y luego una protección al edificio, que es un edificio municipal y que es competencia de este ayuntamiento velar por ese edificio municipal. Y me sorprende aún más que sea una corporativa la que plantee que quizá no debemos de estar velando por un edificio municipal que es patrimonio de todos los guechotarras y de todas las guechotarras. Es lo que llama la atención. Que le puede parecer bien que es excesivo, que haya mucho, poco, 1, 2, 3, lo que quiera. Que se han manifestado en otras ocasiones con posterioridad y que ha ido la Ertzaintza sabrá cuando autoriza una concentración o una manifestación, las medidas policiales que tiene que tomar. No me las pregunte a mí porque no me corresponde responderlas. Como ayuntamiento hemos tomado las medidas que eran necesarias. Y quiero que quede bien claro que eso no es el Gaztetxe, que eso es un edificio municipal, que había sido ocupado porque no contaban con ninguna autorización para estar dentro. Y si ha quedado aclarada esta cuestión... Voy a intervenir con 2 frases aclaratorias por si pueden perfecto, constar en pero acta. Nos están esperando, Sí, pero le doy la palabra para que no parezca que como se me mezclan las opiniones de defensa como concejala y como presidenta, no le voy a dar la palabra. Por supuesto que se la doy. Yo no he negado que hubiera algún tipo de forcejeo o que alguien de la plantilla municipal se sintiera incómodo. He dicho que yo no fui testigo de eso. Y que cuando yo llegué al lugar, lo que vi como testigo fue mucho respeto hacia quienes estaban allí. Si antes sucedió algo, yo no fui testigo. No lo he negado. No lo he negado porque yo no estaba allí. No soy quien para decir si sí o si no. Solo digo que cuando yo llegué, a partir de ahí, fue todo desde el respeto y que no percibí otra cosa. Y la otra cosa es que, bueno, si van a velar por ese edificio municipal, espero que velen por todos los del municipio, porque también su labor no será solamente estar allí, sino velar por cualquier equipamiento municipal. Entiendo que sería lo correcto y que, bueno, se puede poner atención en alguno o algunos, pero hay muchos más edificios y quizá pues haya que replantearse, ¿no? Creo que es una decisión a tomar, que también les compete y, bueno, no es que esté negando que haya que velar por la seguridad de nadie, pero entonces velemos por toda la ciudadanía y por todos los edificios municipales posibles. Es lo que este equipo de gobierno viene haciendo, con mayor o menor acierto, pero viene haciendo. Y para terminar, no sé si hay alguna otra pregunta más. No hay ninguna por escrito, quedaría a ver si hay alguna otra
Bueno, no, yo quiero intervenir sobre este tema del que estábamos hablando. No pretendo discutir sobre lo que es un Gaztetxe con miembros del PNV, sería una discusión sin ningún futuro. Tampoco pretendo explicar por qué muchos pensamos que la presencia policial genera inseguridad y que la presencia policial muchas veces es la que genera conflicto. Me choca que se califique como patrimonio un edificio que está previsto tirar por este equipo de gobierno, pero aparte de esto sí que quiero hacer dos matizaciones a todo lo que se está haciendo, porque a veces viene bien conocer cuál es la realidad de los hechos. El día 11 a las 6 de la tarde, que es cuando se inició más o menos esa actuación por parte del equipo de gobierno, en ese momento se estaba celebrando una junta de portavoces. En ese momento la alcaldesa nos dio una información que fue absolutamente distinta de la que nos dio al día siguiente. Ahora mismo se nos ha dicho que hubo que hacer esa intervención porque habían dicho que iban a limpiarlo tal. Lo que no se ha dicho es que en ese momento o justo inmediatamente antes la gente del Gaztetxe estaba reunida con el ayuntamiento. Entonces, podemos pensar que el ayuntamiento, a la vez que estaba reunido con los del Gaztetxe haciendo gala de su voluntad de diálogo, estaba mandando que se hiciese esa actuación en el Gaztetxe. La actuación que, para estar tan planificada, pues hubiese sido agradecer también que la Policía Municipal llevase las llaves de la Nagusi Etxea que tiene, en lugar de tener que reventar la cerradura o soltar la cerradura de la Nagusi Etxea para estar, porque estas cosas uno entiende que se pueden hacer. Y terminado con esto, también quiero decir, y también me interesa que conste en acta, de la misma forma que se ha dicho antes, que la nota de prensa que se sacó al día siguiente fue cuando menos nauseabunda. Y lo voy a decir claramente, las dos concejalas que estaban allí, que están aquí presentes, esas dos concejalas estaban hablando por teléfono con el teniente alcalde de este ayuntamiento y portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Una de las cosas que les dijo, por favor, es que no se quedasen más de 10 personas. Y esas dos concejalas trataron de que eso fuese así. Hablaron con la gente para que estuviese tranquilo y demás. Eso es lo que estaban haciendo las dos concejalas, que son las dos del entorno de Romo. El Ayuntamiento de Getxo sacó una nota de prensa dando a entender que se estaba rompiendo el estado de alarma y que allí había dos concejalas. Se les olvidó al Ayuntamiento de Getxo mencionar que estaban en contacto con el teniente alcalde de este ayuntamiento y que el teniente alcalde les estaba pidiendo, por favor, que hiciesen una serie de cosas y que ellas estaban haciéndolo. Yo creo que esto no merece ningún debate. Es solamente que en todo este evento queden las precisiones de cómo han ocurrido las cosas, porque cuando se sacan notas de prensa utilizando recursos públicos en bien de intereses partidistas que más se parecen a OK Diario que a cualquier otra cosa, pues es bueno primero enterarse bien las cosas, cuando menos si es que esto se supone que es una desinformación de cómo han sucedido las cosas. Insisto, las dos concejalas que estaban allí en ese momento, una del Elkarrekin Podemos, Paula, y otra de Euskal Herria Bildu, Itxaso, estaban en conversación y contacto telefónico con el teniente alcalde de este ayuntamiento y portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, bueno, y en el momento que se produjo la intervención o inmediatamente antes, el ayuntamiento se había reunido con los jóvenes de Gaztetxe, a pesar de que la alcaldesa nos estaba diciendo en ese momento que no tenía forma de localizar a los jóvenes de Gaztetxe. Estos son precisiones que vienen bien al relato de los hechos. Luego ya las consideraciones que tenga cada uno sobre la policía municipal, la policía, la Ertzaintza o lo que es un Gaztetxe o deja de ser un Gaztetxe, entra en la ideología y las condiciones de cada uno. Pero esto que acabo de relatar son hechos. Sí, pues yo también quiero matizar esos hechos que se acaban de relatar. En la intervención que yo he tenido, aparte de fijar el escenario en el que nos movíamos, he dicho que iba a responder a las preguntas que había planteado el Elkarrekin Podemos, pero que quede constancia que el Elkarrekin Podemos ha planteado estas en esta comisión y en otras comisiones ha planteado otra serie de preguntas que se dejan para responder a esas preguntas. Por eso mi relato en la respuesta de las preguntas se ha ceñido a las preguntas que se han realizado en esta comisión informativa. Pero no puedo, por lo menos, dejar pasar sin responder a dos cuestiones que se han planteado por EH Bildu. La primera cuestión es si había habido una reunión o si se estaba manteniendo una reunión en ese momento.
Se responderá, creo que en la posterior reunión, pero para que quede también constancia en este acta, sí se había realizado una reunión y la intervención fue posterior a la reunión que se había realizado con los interlocutores del Gaztetxe y se le trasladó lo que acabo de decir. Y en los mismos términos se les trasladó que no podían proceder a la desinfección, que no podían entrar. Y es más, se lo trasladó porque esta concejala se lo trasladó, porque estuvo presente en esa reunión, y se les dijo que se iban a tomar inmediatamente las medidas necesarias para impedir que se pudieran proceder a la entrada a ese edificio que debía permanecer cerrado porque estamos en una situación que no permite tener ese tipo de edificios abiertos. Y se le trasladó, no se hizo con ningún oscurantismo, se les dijo en ese momento que inmediatamente se iba a proceder. No es casual, y vamos a ser claros, no es casual que para cuando llegan los operarios municipales, había gente allí esperando que llegaban los operarios municipales. No es casual, no es casual. No, allí se sabía, y se sabía porque se dijo en la reunión, no se hizo con ningún ocultismo. Y las brigadas municipales, ni la policía que acompañaba y custodiaba a las brigadas municipales, porque entendíamos que al ver que se iba a actuar sobre el edificio, podía haber espontáneamente un acercamiento de ciudadanía para impedir que eso se realizara, para impedir que se realizara un trabajo de mantenimiento, de cierre, de aseguramiento de un local municipal en una situación de pandemia. Por eso fue la policía, por eso y para eso, para cuando se quiso intentar entrar al edificio y actuar sobre el edificio, ya fue imposible porque las personas físicamente con comportamientos coactivos de un tipo o de otro tipo, irreales y contrastadas, por mucho que la señora concejala Paula no las viera porque no estaba, porque ella llegó más tarde, porque ella estaba en la reunión que ustedes estaban manteniendo, como ha dicho usted mismo, con la alcaldesa, y llegó más tarde y no vio los primeros incidentes, que es donde surge todo, sí que hubo otra concejala que estuvo allí y que pidió explicaciones a algún trabajador municipal. Preguntó qué es lo que estaba pasando, por qué estaban allí y qué hacían allí. Entonces, a la matización de que se le pidió por parte del portavoz del PNV que mediara con los estos, la concejala ya estaba allí porque estaba preguntando ya a los trabajadores municipales qué se estaba haciendo. Si vamos a matizar todos, maticemos todos. Comparto... Acabas de afirmar una cosa que yo no he dicho, ¿eh? Bien, y comparto... Yo no he dicho que se le pidió por parte del PNV, sino que esta concejala estaba en contacto con el portavoz del PNV. Porque se le pidió, si no he interpretado mal, y si no corrijo, si he interpretado mal, porque se le pidió por parte del portavoz del PNV que mediara, eso creo que se ha comentado aquí, que mediara con las personas que se encontraban allí. No estaba en contacto porque se le pidió. Estaba en contacto con él y en ese contacto el portavoz del PNV le pidió que no se quedasen más de 10 personas, que es distinto, a mi entender. Vale. En cualquier caso, admito la dificultad que hay ante una situación que se crea en ese momento en calle, con una serie de personas que están allí en una situación X, pues que se puedan crear esa situación de desajuste y que se pueda crear esa situación de sensación de no poder realizar las tareas que iban a realizar de los propios trabajadores municipales. Y me llama la atención, y como admito que por parte de Bildu pueda plantear cómo se hizo, pues llama la atención que quien se encontraba allí en aquellos momentos se vieron que las personas que estaban allí, entre ellas había muchas personas había allí, que les impidieron poder realizar sus tareas. Simplemente quiero dejar claro eso. Y a eso viene toda la intervención policial posterior que no voy a volver a explicar, que es lo que se me ha preguntado en esta comisión. El relato será completo cuando se responda a todas las preguntas que ha realizado el Carrequín Podemos al resto de las comisiones. Como queda abierto y tendremos otras comisiones, pues si os parece dejamos cerrado este tema y vamos a ir a otras preguntas que puedan existir. Si no hay ninguna pregunta por parte de los corporativos, si no hay ninguna pregunta, sí que hay una pregunta de la ciudadanía, que le pido por favor a la secretaria que proceda a leer. Bai, egunon.
Eguerdion, hobeto esan da. Galdera bat dago, komisio honi dagokiona, getxotar batek aurkeztu du, Yolanda Guijarrubia Zarandona deitzen da, eta galdera erderaz egin duenez, erderaz irakurriko dut. Galdera hau da, ¿ha previsto el ayuntamiento tomar alguna medida que no sea meramente recaudatoria para evitar las aglomeraciones de viandantes sin mascarillas en el paseo marítimo y otros enclaves? Hay municipios que han regulado los paseos, han puesto máquinas expendedoras de mascarillas gratuitas y otras iniciativas. Ayuntamientos con un presupuesto bastante inferior al que maneja este consistorio. Bueno, pues en respuesta a Yolanda Guijarrubia, decir o indicar que el uso de mascarillas no ha sido obligatorio hasta este mismo día de hoy, en virtud de la Orden de Sanidad del día 19 de mayo, que 422/2020, en su artículo 3, determina en qué condiciones son obligatorias las mascarillas y sus excepciones. Por lo tanto, el ayuntamiento no podía denunciar o evitar que en esas aglomeraciones de personas las personas fueran sin mascarillas, porque la mascarilla no era obligatoria. A partir de ahí, pues siendo las mascarillas obligatorias, este ayuntamiento sí está tomando una serie de medidas, no van por las que plantea la propia vecina, pero sí que está tomando las medidas para el poder repartir o hacer llegar a la ciudadanía guipuzcoana esas mascarillas, en virtud de una serie de parámetros y de medidas que se consideran que no sean a toda la generalidad, pero sí a determinados sectores de la población, y de esa forma vendremos actuando. Y con respecto a las aglomeraciones o medidas para informar a la ciudadanía, este ayuntamiento también las ha tomado. En aquellos paseos donde hemos visto que había una gran afluencia de personas, lo que se ha hecho es, a través de la megafonía de los vehículos policiales, advertir que por favor se mantengan las distancias de seguridad de 2 metros. Y en ese sentido continuaremos, incluso ampliando el mensaje diciendo que en su caso deberán de portar mascarillas. También este ayuntamiento ha previsto otras medidas, como cortes de tráfico en determinadas zonas del municipio de gran afluencia de personas, y de momento el fin de semana y en determinadas franjas horarias que son las que vemos que aglutinan a mayor número de personas. Y por otro lado, se están estudiando nuevas medidas, sobre todo en materia de tráfico, para su implementación en la fase 2. Y no habiendo más preguntas, damos por terminada la comisión informativa. Eskerrik asko guztioi.